Imaginemos que cada persona está hecha de una combinación de diferentes colores. Unas tienen más cantidad de un color que otras, como un arco iris. Unas tienen más verde, algunas más amarillo y otras más azul. Según esta idea del arco iris, cada persona sería una combinación de diferentes colores en distintas proporciones, y esto es lo que distingue a una persona de otra, ya que van a tener percepciones y dones diferentes y como consecuencia una finalidad distinta en la vida. Aunque todos vengamos del mismo arco iris, somos diferentes, como las hojas de un árbol o las piedras del camino. Esto hace que cada uno tenga una función distinta y que todas las áreas estén atendidas, lo que se traduce en una humanidad en movimiento. Cuando la persona encuentra su función, se siente realizada, porque encaja en el lugar adecuado del grupo. Hay que considerar que muchas culturas han descrito detalladamente el desarrollo de los estados de conciencia. En la India hay una tradición milenaria que se ha dedicado a la contemplación y al silencio, generando una metodología completa de cómo alcanzar la autorrealización o iluminación. Veamos cómo funciona el inconsciente. Todos tenemos capacidad para conectar con esta parte de la mente que permanece unida al espacio infinito de paz al que apuntan los orientales. Es un espacio infinito sin límites donde las emociones densas simplemente no existen y simplemente eres. Ni siquiera hace falta un gran entrenamiento para alcanzar este estado, para abstraerse del mundo exterior. Hay muchos niveles de conexión con el interior de uno mismo. Como se descubrió en los estudios hechos con los monjes tibetanos del Dalai Lama, la práctica de la meditación permite desarrollar zonas del cerebro que producen bienestar hasta el punto de romper las escalas máximas medibles, como ocurrió con el monje Ricard, considerado el hombre más feliz del mundo. Los beneficios de la introspección para el sistema nervioso y para el sistema inmunológico están comprobados por estudios fehacientes. Entre otras cosas, se han visto cambios morfológicos en la estructura del cerebro al practicar ejercicios de introspección de forma sostenida durante 8 semanas, aunque hace falta mantener la práctica para que este cambio perdure en el tiempo. Es como un músculo que pierde volumen si dejas de ejercitarlo. En la India se describe la conexión con el mundo sutil como una musculatura que se desarrolla con las prácticas espirituales, tomando la forma de una especie de turbante sutil que se ve en muchas figuras y dibujos hindúes. En nuestra vida cotidiana, nosotros creemos que decidimos lo que hacer con nuestra vida en cada momento. No tenemos en cuenta que la mayor parte de nuestra actividad cerebral está relacionada con lo inconsciente, por mucho que creamos que nuestras creencias y apetencias son libres. A lo largo de la vida recibimos impactos emocionales que quedan asociados a determinados estímulos. Estos impactos se graban en el inconsciente y permanecen como referencias para la vida emocional. Por ejemplo, si en el colegio el profesor te dice que salgas a la pizarra y en ese momento te quedas en blanco, vas a registrar la expresión del profesor visualmente y la risa de tus compañeros auditivamente. Esta información que entra por los sentidos va a quedar grabada en el psiquismo. Te puede servir de aliciente para estudiar más y mejor, para esforzarte y mejorar tus conocimientos. Sin embargo, también puede sesgar la interpretación que vas a dar a las cosas que te pasen. Puede ser que a partir de ahí, cada vez que tengas que hablar en público, sientas inseguridad y un nudo en la garganta. Además, vas a tener la tendencia a creer que se ríen de ti. Añadirás tensión a tu vida, con miedo de hacer el ridículo. Puedes llegar a encogerte, perder la espontaneidad y autenticidad que quisieras. Será más difícil confiar en ti mismo. Así lo graba el inconsciente, y esta información perdura hasta que introduzcas información nueva y adoptes por completo otra perspectiva.
Lo mismo pasa con relación a los impactos gozosos. Si has tenido un encuentro amoroso especialmente intenso con tu primera pareja, esta vivencia también queda grabada. Dicha experiencia puede alinearte a una visión amorosa y cercana de los seres humanos, pero también puede hacer que busques compulsivamente revivir aquella experiencia y frustrarte al sentir que las emociones actuales no alcanzan el nivel de intensidad que recuerdas. De esta manera, los impactos que se han quedado grabados pasarán a influir poderosamente en tu emocionalidad. Por suerte, nuestra mente es muy maleable y nuestro consciente tiene la capacidad de reordenar estas tendencias y redirigirlas a nuestro favor. No obstante, hasta que esto no ocurra, las conclusiones que has sacado van a ser las referencias emocionales de tu vida. El ser humano tiene miedo de lo intangible. El inconsciente parece que lo es. Por ello se habla del inconsciente como si fuera algo ajeno, extraño, peligroso. Con todo, la doctora Cadence Perch, neurocientífica norteamericana, descubrió el receptor opioide que comunica la psique y el cuerpo a través de la red nerviosa psicosomática. Es el mecanismo a través del cual el inconsciente se manifiesta en el cuerpo, provocando grandes cambios en el interior de la célula. En pocas palabras, probó que el inconsciente informa al cuerpo, que a su vez te informa a ti. De ahí que sea tan importante oír al cuerpo y sus reacciones. Al escuchar tu cuerpo, estás escuchando tu inconsciente. Sí, al escuchar tu cuerpo, estás escuchando tu inconsciente. Vivir dentro del cuerpo conscientemente es vivir en el aquí y ahora. Sentir lo que pasa en tu cuerpo es estar en ti. Este funcionamiento del cuerpo y la psique juntos está determinando tus gustos, tendencias, anhelos y deseos. Las conclusiones que has sacado de tus vivencias quedan almacenadas en tu mente y determinarán si tendrás una vida animosa y feliz o decaída e infeliz. Podríamos tomar como ejemplo una chica que tiene muchas dificultades para hablar. No es que fuera de pocas palabras, sino que para sacarle una simple sílaba era difícil. Extrañados por esta dificultad, se descubrió que de muy pequeña se había caído en un río. Cuando abría la boca para llamar a su madre, le entraba agua y se atragantaba. Evidentemente en ese momento su inconsciente registró que abrir la boca para hablar podía implicar riesgo de muerte. Esta conclusión inconsciente provocaba aquella parquedad de palabras tan llamativa. De ahí la importancia de dar un significado nuevo a todas las creencias que nos hacen perder energía y alegría de vivir. Tengamos en cuenta que para el inconsciente no existe ni el antes ni el después, todo es una hora infinito. Por ello, la influencia de una experiencia no desaparece por sí misma, pase el tiempo que pase por mucho que trates de huir de ella. Pero también gracias a este tipo de tiempo no definido, ahora mismo puedes cambiar el punto de vista de cualquier acontecimiento pasado y darle una significación completamente nueva. Por ejemplo, si de pequeño estabas con tu madre en una zapatería y de repente dejaste de verla y pasaste miedo, este miedo sigue presente en la vida adulta cada vez que te sientes solo. En realidad, tu madre había ido a pedir a la dependienta un número más para ti y no te había perdido de vista. Con esta nueva versión de los hechos, tus sensaciones pueden cambiar drásticamente. Una era la visión del niño, otra la visión de la madre adulta. El adulto representa el pensamiento actual y tiene la potestad de ser una figura de seguridad y apoyo para el niño, que representa la emoción. Con nuestro hemisferio derecho tenemos la función de conectarnos con el mundo sutil. Salimos de fábrica preparados para estar en contacto con lo que no tiene forma y vibra. El inconsciente es el traductor de este mundo energético sin forma, al que responde el cuerpo, aunque no siempre nos demos cuenta. La experiencia terapéutica muestra que vivimos y respondemos a un mundo energético. Somos conscientes de la realidad sutil que nos rodea. A fin de cuentas no sabemos de dónde venimos y luego iremos a un lugar también desconocido.
Basta mirar al cielo para ver el infinito, lo misterioso y desconocido. Es indiscutible que antes o después nos va a tocar el contacto con lo sutil y tomaremos conciencia de nuestro breve paso por este mundo físico. Cuando pensamos que cada día puede ser el último, vivimos la vida de otra manera. Las cosas se relativizan y los dramas pierden fuerza. No hay duda de que los acontecimientos más importantes son la vida y la muerte. En medio de esta está el culebrón personal de cada uno. La visión transpersonal nos permite experimentarlo de un modo diferente. La materia no es la única realidad. El inconsciente determina tu percepción y tu cuerpo te está hablando. Escúchalo. El cuerpo, además de ser una máquina de una complejidad y eficiencia inimaginables, tiene una característica que influye poderosamente en la vida emocional. Una memoria precisa y exacta de aquello que experimentó y reconoció como vital. Cada célula guarda el recuerdo de los impactos trascendentes. Una amenaza para su integridad, la tensión, el enfado, y por un castigo, igualmente. Recuerda los momentos de gozo, de contacto profundo, alegría y liberación. Cada estímulo similar va a suscitar en el cuerpo la misma reacción, tensionando en el caso de una memoria dolorosa de miedo o de desagrado, o disfrutando de una vivencia placentera de paz o de unidad. Este automatismo hace que aparezca un nudo en la garganta, se encoja el plexo, se sientan mariposas en el estómago, se experimenta una sensación de alegría y levedad corporal. Hay una retroalimentación directa entre la memoria corporal y la vida emocional. En nuestro campo se habla mucho de conciencia, otra palabra sobre cuyo significado no hay mucho consenso, aunque la etimología de la palabra gira alrededor del conocimiento. El diccionario la define como el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones, y como la capacidad de algunos seres vivos de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Visto así, conlleva una subjetividad enorme, cómo la persona percibe su imagen, sensaciones corporales e impulsos, cómo percibe el mundo externo y reacciona a él. La conciencia corporal puede provocar aceptación o rechazo de sí mismo, sentir sensaciones o alejarse de ellas, vivir el cuerpo o dejar de sentirlo. También hay una importante influencia ética, la connotación moral, que otorga a cada evento, tan dependiente de lo que piensa la sociedad y la cultura, si el grupo admite divergencias de opinión o impone su manera de ver. Todos estos elementos determinarán lo que piense la persona y las acciones que realice. En Bali, poner comida y bebida para el espíritu del lugar en la calle es una práctica común. Si haces esto en Europa, van a tomarte como alguien muy raro. Veamos la importancia de la atención. No existe conciencia sin atención. Es más, la conciencia va a estar constituida por lo que llama la atención del individuo. Puedes pasar la vida dando clases en una escuela. Si no has puesto tu atención en la máquina de café, simplemente no existe para ti. Los elementos entran en la conciencia cuando posas tu atención sobre ellos y pasas a ser consciente de su existencia. Por ese motivo la atención es todo. Va a tener un papel significativo en tu vida aquello en lo que pones tu atención. Si pones la atención en tu interior, su contenido va a ser tomado en cuenta. Si tu atención se pierde ahí fuera, te has desentendido de ti mismo. Hasta corporalmente la atención es fundamental. Si pones la atención en tu mano izquierda y mides la circulación de la sangre a través de ella, vas a ver que esta ha aumentado y deducirás que la circulación es un movimiento energético vital. Es como si la atención revitalizara la parte de tu cuerpo a la que atiendes. Cobra vida con la atención y marchita si la ignoras. Si no pones atención a tu alma no existe. Si no pones atención al mundo sutil, el mundo sutil no existe para ti, aunque esté por todas partes.
La atención es lo que da existencia, presencia y verdad a las cosas. Por ello, decidir dónde escoges poner tu atención va a determinar tu tipo de vida, ni más ni menos, tanto dentro como fuera de ti. Solo existe aquello a lo que prestas atención. Al fijarte en tu mundo interior, comienzas a saber lo que necesitas de mente, de cuerpo y de alma. Luego el trabajo sobre ti mismo comienza por ahí. Si sabes cuáles son tus sensaciones, empiezas a existir para ti mismo. ¿Cómo conocerse sin darse atención? Al final, amor es atención. Muchas personas evitan entrar en contacto con sus emociones porque tienen mucho dolor acumulado en su interior y quieren evitar tocarlo. Como resultado pasan la vida huyendo, incapaces de intimar consigo mismos. Gastan mucha energía vital en esta represión y se alejan de lo que sienten y necesitan, viviendo una vida muy automatizada. Gran error, ya que solo atravesando este dolor van a encontrarse. Es como si tuvieras una caries en un diente. Cuando vas al dentista, el momento del torno es desagradable, pero una vez pasado el mal rato, aquello no vuelve a molestar. Hay que considerar que la emoción es el motor de la vida, lo que le da salsa y gracia. Solo llegas a estar bien emocionalmente si estás en contacto contigo mismo. También hay casos en que una persona evita mirar hacia su interior porque tiene miedo de su propia agresividad y teme perder el control, o cree que lo que tiene en él es algo feo, sucio y monstruoso, casi siempre porque siente dentro cosas que considera inaceptables e indignas. El primer paso es la introspección. No hay otra manera de tomar la providencia necesarias para mejorar tu vida. Lo que se encuentra en tu interior es siempre un tesoro, una riqueza que no sabes que tienes. La única condición es deshacer malentendidos y viejos resentimientos que no aportan nada, para reencontrar alegría y vitalidad. Es como la savia del árbol, que cuando se activa y crece, hace que la cáscara vieja e inútil caiga por sí sola, sin esfuerzo. Ahora veremos la importancia del mecanismo de la proyección, base del funcionamiento mental humano y una gran herramienta para desarrollarnos. Si crees que el mundo es agresivo, vas a ver agresividad en los menores gestos o palabras que quizá fueron hechos o dichos completamente con otra intención. Uno juzga según la perspectiva que ha adoptado a priori. No es ver para creer, sino creer para ver. Vas a ver aquello que corresponde a la idea que has forjado. Esto ocurre incluso en las cosas más pequeñas. Imaginemos que tienes la idea prefijada de que te ningunean y en una semana has vivido 10 experiencias. En 9 de ellas te tuvieron en cuenta, pero en una sola no aceptaron tus ideas ni te consideraron. Esta es la que registras, porque coincide con la idea que tienes del mundo y de ti. Luego presentarás una larga lista comprobando cómo te ningunean, pero has dejado fuera las innumerables ocasiones en que te respetaron y escucharon. Una lista mucho mayor si haces bien las cuentas, y así es como funciona la proyección. Hay que considerar las ideas fijas instaladas en tu programa mental, a la que le das credibilidad total. Dejas de ver lo que pasa realmente para afianzar tus creencias. Si pudieras ver otros ángulos, pasarían a ser verdad otras cosas que pasarías a ver en el mundo. Luego hay que empezar por dudar de las conclusiones que uno ha sacado sobre sí y sobre el mundo para poder ser objetivos. ¿Pero por qué cuesta tanto? Porque ciertas creencias son la base del programa, y aunque sepas que no son reales, sigues sintiéndolas así en tu interior. Imagínate que llegan 2 hombres jóvenes y guapos a un bar. Una chica se fija en ellos, y ellos se dan cuenta de que los están observando. Uno de ellos se lleva muy bien con las mujeres y tiene una vida plena de relaciones y amistades femeninas. Al ver interés de la chica, piensa: «Qué guapa, voy a ir a charlar con ella. Seguro que nos la pasaremos bien». El otro, que se acaba de separar y tiene un tremendo litigio con su exmujer, piensa: «¿Qué querrá esta chica? Seguro que busca algo. No es de fiar. Mejor no me acerco». Esto es una proyección. Cada uno piensa y reacciona según su programa mental.
Se fija en ideas distintas, que provocan reacciones distintas y que acaban en acciones distintas. Si tomas conciencia de estas distorsiones, de tu pensamiento y tu visión del mundo, puedes experimentar un cambio importante. Cuando pones tu atención sobre estas cuestiones, aparece el camino. Si no conoces estas reglas básicas del funcionamiento humano, seguirás viendo la realidad a tu manera. La vida es un juego divino, pero es un juego. Pero todo es cuestión de atención, porque allí, donde pones tu atención, eso crece. Hoy en día una enorme parte del tiempo útil, las personas la pasan con su teléfono móvil, buscando información o comunicándose, sin que la mente tenga que sintetizar ni elaborar nada. Nunca la atención estuvo menos enfocada que ahora, pues el ritmo excesivo de estímulos invita a la dispersión. Para entrenar la atención es necesario un esfuerzo extra, para no dejarse llevar por la inmediatez de la información superficial, contraria a la atención sostenida. La mente es una gran actriz, capaz de vivir una tragedia griega o un romance hollywoodiano, o de seguir el vuelo de un abejorro. Si la pones a tu servicio y la enfocas, ofrecerá un repertorio inacabable de experiencias vibrantes. Entrenada, fluye fácil y ligera allá donde la dirijas. Como la energía sigue el pensamiento, te vas a asombrar de cómo las cosas aparecen, se hacen y se materializan sin esfuerzo. Parece que la vida se ha puesto de tu lado, pero si la dejas sin rumbo, la mente se divide, se distrae, se despista, no llega a ninguna parte, pierde totalmente su función y solo da la lata. No fue creada para los devaneos, sino que tiene una función, el foco. Hay un estudio que se llama Una mente que divaga es una mente feliz, en el cual descubrieron que la mente tiene una tendencia innata y espontánea al devaneo, a escaparse del momento presente de forma involuntaria y por tiempo indefinido. Es interesante destacar que este estado de ensoñación activa el área cerebral de la escucha, esto es, te quedas escuchando el parloteo de tu propia mente. Calcularon que pasamos un 47% del tiempo en ese estado, que además no es nada agradable. El no ser consciente del momento presente hace que te sientas infeliz. Una vez más, la atención es la protagonista, lo que quiere decir que una mente enfocada es una mente feliz. Cuando estás absorbido en una tarea que te interesa y capta toda tu atención, aparece naturalmente una sensación de bienestar, de ser útil, de estar en acción. La insatisfacción aparece cuando el foco desaparece. La misma palabra atención también está diciendo cosas. La atención, o sea, la no tensión, lo contrario que la tensión. La mente divagante tiene tensión y no está cumpliendo con su función. En cambio, la atención enfocada tiene objetivo y estrategia. Ocupas tu espacio y sientes tu presencia dentro de ti. Ten en cuenta que nuestra mente es adicta a hábitos, en realidad nos dominan. Si te acuestas de madrugada durante 3 días, te va a costar dormir a la hora habitual, porque el sistema nervioso ya ha creado una nueva rutina. Los hábitos se crean con las repeticiones, por lo que con muy poco entrenamiento puedes establecer un nuevo hábito para tu mente. No has de luchar contra viejos automatismos eternamente, sino que después de algunas repeticiones, el nuevo hábito se instala. Si estás habituado a la dispersión, puedes crear el hábito de enfocar la mente con un poco de esfuerzo inicial. Reforzando la rutina, mantienes la costumbre que tú intencionadamente has creado. Este tipo de cambios internos suelen tener un efecto contundente en la vida de la persona, pues se da cuenta de que puede controlar su mente. ¿Qué haces con tu atención? ¿La dejas saltar como un mono de rama en rama, rebotando y dando vueltas, o la diriges? ¿Te obedece o vas continuamente detrás de ella como si fuera un niño desobediente? ¿Qué es lo que impide que enfoques tu mente? Ya sabes lo que pasa con el desenfoque. Estrés, insomnio, ansiedad, obsesiones, apatía, pensamientos rumiantes. Cuando alguien se siente mal, trata de huir de la horrible sensación de angustia. Fuma, compra o come compulsivamente, toma alcohol y drogas, se pasa noches en vela en el ordenador.
Algunos huyen hacia afuera, buscando estímulos, otros huyen hacia adentro, aislándose. Ni por asomo se les ocurre buscar la verdadera solución, que está siempre dentro de nosotros. Pero, para conectar con uno mismo, se necesita dedicación y decisión. Métodos hay muchos, eso sí, todos basados en el buen uso de la atención. Una motivación que dé ilusión, una firmeza de intención y expectativas realistas, son los filtros para llegar a una atención sostenida en aquello que quieres que medre, crezca y se integre en tu vida. Como la solución está en ti y en tu atención, ¿por dónde empiezas? Hay una cosa que va a estar siempre, mientras estés vivo, tu cuerpo. Si te focalizas en lo que pasa en tu cuerpo, te estás focalizando en ti, que es donde están ocurriendo las cosas. Automáticamente conectas con el momento presente sin perderte entre el pasado y el futuro. Pasas a poner la atención en tus emociones y tus sensaciones, empiezas a conocerte. Sea cual sea tu posición corporal, mientras no levites, tu cuerpo va a estar apoyado en algún lugar. Centrando la atención en los puntos de apoyo del cuerpo, pegado al suelo, a la silla, a la cama, comienzas a sentir tu presencia dentro de ti mismo. Vas a descubrir que tu cuerpo está siempre reaccionando a algo, a un pensamiento o a un estímulo externo. Al observarte descubres un montón de cosas sobre ti mismo, reacciones y sensaciones que nunca habías percibido antes, y empiezas a saber lo que pasa contigo. Si te distraes, la energía vuelve a tu cabeza y con ella la misma intoxicación de siempre, la cháchara mental, el inacabable conflicto de opiniones, entre el pasado y el futuro, entre lo bueno y lo malo. Descubres que volver al cuerpo es un placer, la cabeza se despeja, el corazón se abre, tu mente se enfoca. Eso sí, hace falta practicar, como cuando aprendes a conducir. Al principio son 1000 cosas que atender. Una vez creado el hábito de conducir, ya puedes ir pensando en cualquier otra cosa. Es como si pasaras la tarea de conducir a un secretario mental. Cuando vuelves a estar plenamente consciente, cuando aparece un coche inesperado, en ese momento toda tu atención vuelve al aquí y a la hora. Mientras no hay ninguna novedad, lo haces en automático. Algo así exige el entrenamiento de la atención en el cuerpo. Volver una y otra vez a los puntos de apoyo de tu cuerpo y a percibir lo que está ocurriendo. Pasas de ser víctima de tu mente a ser amiga de lo más poderoso que te ha dado la existencia, tu atención. Pero hay algo más. Resulta que tu inconsciente no está por ahí, en algún lugar, en el aire, sino que está en tu cuerpo. Por eso tu cuerpo percibe tanto, sabe tanto. El otro día, la neurocientífica Nazaret Castellano contaba una experiencia en la que participó un grupo de personas que recibían diferentes tarjetas de cartulina que proporcionaban dinero. Al recibir la tarjeta no tenían ni idea de cuánto dinero les iba a tocar. Al cabo de un tiempo empezaron a sentir que su cuerpo reaccionaba de manera distinta con cada tarjeta, y así pudieron adivinar cuáles eran las tarjetas más valiosas. Se lo decía el cuerpo, que sabe más que nada. También las constelaciones familiares demuestran esta sabiduría casi sobrenatural del cuerpo. En estas prácticas simplemente se escoge una persona anónima entre el público y a continuación se le pide que represente a alguien concreto, normalmente un familiar de la persona que está constelando. Después de una corta relajación se le indica que dejen que su cuerpo haga libremente lo que quiera, acercarse, alejarse, irse, echarse. Sorprendentemente, los movimientos y reacciones del representante coinciden de forma espectacular con la persona a la que está representando. Hay que tener en cuenta que no la conoce y ciertamente no la va a conocer jamás. La idea es que ambos, la persona que constela y el representante del familiar, tienen una interrelación, representada físicamente, por los movimientos de uno hacia el otro, y que al cambiar esta configuración cambiará también la dinámica que los relaciona. Aquí lo interesante es que no es la mente la que determina los movimientos, sino el cuerpo. La explicación es que el cuerpo tiene una información universal y puede captar energéticamente a la persona invocada. Parece un misterio enorme, pero es un fenómeno que lleva años siendo vivido una y otra vez por diferentes terapeutas y clientes.
Decididamente concentrarse en el cuerpo es el primer paso hacia la interiorización. A partir de ahí comienza una gran aventura, un gran viaje para descubrir los tesoros interiores que estaban dormidos o han estado escondidos hasta ahora. Un inmenso océano, misterioso, fascinante, insondable, con el poder hipnótico del que guarda en sus entrañas tesoros y tragedias, precipicios inimaginables y formaciones de una belleza estremecedora, seres con 1000 formas caprichosas, especies conocidas y desconocidas. Esa potencia vertiginosa que fascina y atemoriza es la imagen que brota en mi mente cuando pienso en el gran inconsciente. Una mezcla de fascinación y respeto, temor y admiración. Algo grande, inconmensurable, que me atrae y me asusta al tiempo. Aunque el término inconsciente tiene diferentes significados, esta palabra evoca en mi mente su acepción psicológica, el término que Freud consiguió encajar en el lenguaje del hombre de la calle. Pero si preguntas a alguien sobre su significado, probablemente pondrá una cara de circunstancias, mientras escudriña su mente en búsqueda de una definición que le cuesta encontrar. ¿Cómo definir algo tan abstracto? A mí tampoco me resulta fácil explicar algo que no tiene una forma reconocible, ni un lugar exacto de ubicación. Solo puedo afirmar que conozco su fuerza y los efectos de esa fuerza. Creo conocer su manera de empujarme hacia adelante y crear todo aquello que necesito para la evolución del alma y de la conciencia. Una vez que constaté su existencia, mi atención quedó cada vez más atrapada y fascinada por esta fuerza abstracta pero presente y detectable. Descubrir sus huellas y su forma particular de guiar mis actos y reacciones pasó a ser una práctica diaria. Es bien verdad que a veces me empuja hacia sentimientos o impulsos claramente destructivos, inconvenientes, rechazados por mi mente y mi ética. Pero investigando en el pasado reconocí imágenes y recuerdos que se quedaron grabados en mi mente, que respondían a experiencias que tuvieron consecuencias atroces. Aquella vez en que me atreví a hablar y acabé incomprendida o rechazada, hizo que algo de dentro me obligara a callarme cuando quería hablar. Una experiencia amorosa que me había dolido en el fondo del alma ahora hacía que lo evitara, aislándome. Una iniciativa del pasado que había resultado un fracaso hacía que ahora dudara cuando quería iniciar algo nuevo e ilusionante. Una injusticia tragada en el pasado hacía que todavía brotara en mí un resentimiento, una rabia o una necesidad de venganza irrefrenable. Todas las veces en que había tragado sapos y culebras hacían que ahora perdiera el control en el momento menos adecuado. Iras no deseadas que era incapaz de frenar, alimentadas por impulsos oscuros, pulsiones que brotaban de la profundidad de mi océano interior, a veces con consecuencias nefastas para mi vida y mi relación con las personas a las que quiero y amo. Al final, remordimiento, reproches, dolor, separación. Analizando más profundamente estos comportamientos, llegué a la conclusión de que en su esencia eran impulsos que tenían la intención de protegerme de dolores experimentados en el pasado. Actitudes que cortaban mi energía vital y mis añoranzas, pero que me protegían de correr al peligro de volver a vivir algún dolor agudo e insoportable, experimentado en una vivencia anterior. La intención verdadera de esta fuerza, que brotaba de mis entrañas más profundas y me coartaba, era protegerme. Protegerme de un sufrimiento, un aprendizaje hecho de experiencias antiguas que quería evitar dolor. Era una fuerza amiga. Al darme cuenta de esto, empecé a recordar todas las veces en que el impulso había sido constructivo, coherente y sano. Eran muchas veces. Muchas veces me había salvado de situaciones hasta peligrosas, por una intuición que venía no sé de dónde, por un pensamiento no racional que había evitado una situación verdaderamente problemática. Esta fuerza de origen desconocido, tan poderosa e indomable, no paraba de mostrar que decididamente estaba a mi favor. Intuía que era la fuerza misma de la vida, que se manifestaba así,
También me di cuenta de que cuando me frenaba para protegerme, era porque tenía datos obsoletos que ahora ya no tenían validez, pero que fueron muy importantes en su momento. Como brotaban tan de dentro y con tanta fuerza, nunca había parado a analizar su origen y su función. Parecían venir de un lugar desconocido, pero ante un análisis más profundo me di cuenta de que estaban íntimamente ligados a mis experiencias de vida. Lo entendí como la fuerza de la vida actuando a través de mí, poseyéndome. Era una fuerza beneficiosa que me protegía y guiaba a su manera. Me di cuenta también de que podía actualizar estos datos con lo que sabía ahora, de tal manera que los impulsos que brotan de dentro pasaban a ser beneficiosos, y si no lo eran es porque algo todavía necesitaba ser ordenado. Era la tarea que me tocaba, personal e intransferible. La puesta a punto iba a permitir que lo nuevo pudiera ser vivido sin resistencia. En otras palabras, con un trabajo de limpieza emocional, sistemática y consciente, esta enorme fuerza interna iba a ayudarme a vivir sin miedo a aquello que anhelaba y necesitaba. Había sido un freno basado en el miedo, ahora podía convertirse en un acelerador y un facilitador. Esta idea me hizo ver la vida de otra manera. La fuerza vital había pasado de enemiga, o al menos de una amiga que te puede traicionar, a una amiga de verdad. Esta enorme grandeza que veía en el mar estaba dentro de mí, en mi interior. Pasé a sentirme acompañada o protegida por la vida. Algo importante cambió. Podía disfrutar de lo bello y placentero y podía usar lo desagradable o doloroso como un aprendizaje útil y necesario. También me di cuenta de que aunque este enorme poder inconsciente es amigo, hay que transitar por él con el máximo respeto, paso a paso y sin creer que estás en posesión de ninguna verdad especial. Es asequible a todos, pero el permiso para adentrarse en este ámbito poderoso es dado milímetro a milímetro, con la obligada conciencia de que eres una pequeña y humilde pieza de algo infinitamente mayor que tú, que al tiempo te necesita para completarse. Freud hablaba del inconsciente personal, Jung del inconsciente colectivo. Me viene la metáfora de Internet, ubicada como el inconsciente colectivo en un lugar aparentemente intangible, una nube, pero accesible a tu ordenador, que sería tu inconsciente personal, que al tiempo tiene también su propia programación. Y todo ello diseñado para tu evolución como ser humano, como mente y como alma. Caí en la cuenta de que sin saberlo conscientemente llevaba año tras año en la creación de un profundo trabajo personal, de limpieza interior, de ordenación y actualización emocional, basado en el gran poder de nuestra mente, la atención. Prestar atención es la gran herramienta de la que disponemos, porque nos permite alinear nuestro ordenador personal con el gran poder, el gran océano, que está dentro y fuera, poderoso, amigo y en permanente creación. Esto que has escuchado expresa cuál es el camino que podemos seguir. Nos percatamos de que el inconsciente es una fuerza de vida que nos empuja hacia adelante, pero, queriendo protegernos, retiene algunas conclusiones equivocadas que deben ser corregidas, porque el psiquismo guarda los impactos y reacciona a los mismos estímulos. Con esta razón, puedes tener un rechazo inexplicable a la voz de una persona. Si alguien que te dañó en el pasado tenía una voz parecida, ese recuerdo inconsciente provoca un rechazo ilógico, al ser otra persona distinta. No es algo racional, sino visceral, y por ello es difícil comprenderlo con el pensamiento intelectual. Hay escenas que se quedan agazapadas en el inconsciente y de repente se activan. No importa que hayas pasado muchos años, tampoco que te hayas ido a vivir a otro país. El recuerdo sigue rigiendo tus sentimientos, ya que para lo inconsciente no existe el tiempo cronológico ni el espacio geográfico. Probablemente tienes muchos recursos que no tenías antaño, pero cuando se activan las emociones de una memoria vuelves a sentirte pequeño, indefenso e impotente.
como el famoso ejemplo del elefante que de pequeño fue atado a un poste con una cuerda. Con el paso del tiempo ha crecido y podría arrancarla sin esfuerzo, pero sigue atado y pasivo, ajeno a sus recursos. La mente es como un ordenador. Cuando tiene un programa grabado, sigue el programa sin cuestionar, hasta que una información nueva lo cambie. A veces rechazamos a personas porque nos evocan algo que no queremos admitir en nosotros mismos. Es la ahora tan cacareada ley del espejo. Si crees que no te prestan atención, es porque tú no te prestas atención. Si no tienes la fuerza de voluntad de parar de fumar, te enfadas con el que vende los cigarrillos. Si te parece que una persona es grosera, es hora de ver en qué momentos y situaciones también tú eres grosero. En lugar de poner el delito hacia afuera, mira, dentro de ti lo vas a encontrar. Tus reacciones ante el exterior te están mostrando lo que hay en tu interior. Los demás funcionan como un espejo que te enseña lo que no consigues ver en ti, como el color de tus ojos que no verías sin espejo. Lo mismo pasa con las personas que admiras, reflejan partes tuyas que crees no tener. Aquel jefe que te parece tan seguro de sí mismo, te está mostrando que la seguridad existe dentro de ti. Simplemente no has conectado con ella o no la has ejercitado. Aquella amiga que admiras porque se muestra tal como es, te está mostrando que tú también puedes ser auténtica. Estás proyectando cada vez que algo externo provoca una reacción en ti, lo que no es lo mismo que constatar. Puedes constatar que hay un cenicero lleno de colillas en tu salón, lo vacías, lo lavas y has tenido un gasto de energía mínimo. En cambio, si tienes un tema emocional relacionado con el tabaco o crees que se aprovechan de ti, vas a montar en cólera, a quejarte de la falta de consideración, de que siempre te tocan los marrones, a victimizarte y gastar un montón de energía. Dos reacciones distintas. Siempre que hay una reacción emocional, hay algo dentro de ti que te la está provocando. Estas reacciones te están informando de que algo está sin resolver y que toca prestarle atención. Solo cuando dejas de sentir el nudo en el estómago, el tapón en la garganta o el plexo solar que se encoge, sabrás que lo has superado. En ocasiones sabes perfectamente lo que te pasó en el colegio, con el abuelo que tenía otro nieto favorito, con tu madre que no te creyó, con tu padre que te regañó injustamente, con tu hermano que no te dejaba unirte a su grupo. Te das cuenta de que de ahí derivan tus limitaciones. Otras grabaciones son todavía inconscientes. Conoces tus reacciones, pero no las asocias a ninguna experiencia. La manera de descubrir lo que está bajo una reacción no deseada pasa siempre por la emoción. Cuando haces la pregunta correcta, tu inconsciente te contesta obedientemente y te informa. A fin de cuentas es un amigo, pero no puedes pedirle que elabore los temas intelectualmente, ya que su naturaleza es reactiva, visceral e instintiva. A la conciencia le toca elaborar y transformar la información. Aquí es importante recordar que para lo inconsciente la imaginación tiene tanta importancia como lo que ocurre ahí fuera. Gracias a ello podemos cambiar los malentendidos y darles un significado constructivo. Haremos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos y respira unos instantes. Sigue, cuando te sientas en calma, frase a frase. Imagina que estás entrando en una frutería llena de frutos verdes, amarillos, rojos. Acércate a los limones y escoge uno bien amarillo, pesado, jugoso. Córtalo en dos con un cuchillo. Llévate una mitad a la boca y chúpalo para extraer su jugo. ¿Qué ocurre? Seguramente has empezado a salivar. Pregunta, ¿hay un limón aquí? ¿Cómo es entonces que has empezado a salivar? Como reconoces lo que es un limón, su forma y su sabor, esta imagen mental va a impulsar los procesos que tendrías al chupar su jugo y salivar. Esto quiere decir que el inconsciente reacciona a la imaginación como si se tratara de un hecho físico. Imagínate la repercusión que tiene esto para tu cuerpo y tus emociones cada vez que imaginas algo. Tus emociones serán captadas
catapultadas por lo que piensas y recuerdas. El psiquismo guarda vivencias, desde la concepción hasta las etapas principales, provocando diferentes niveles de madurez. Cada etapa tiene problemáticas específicas y cada persona memoriza sus hitos, que se traducen en una manera de ver el mundo. Si lo sitúas en un contexto transpersonal, comprenderás su impacto profundo en tu historia de vida. Es como si pasaras un peine para desenredar los diferentes malentendidos y distorsiones que se han ido acumulando poco a poco, a lo largo de las diferentes fases. Estas grabaciones que provocan reacciones repetitivas hacen que vayas a medio freno y tus recursos se limiten, como si tuvieras todo el teclado de un piano a tu disposición, pero solo tocaras 2 o 3 notas, con lo cual no disfrutarías de toda la melodía vital a la que podrías acceder. Si te das cuenta de que todas las personas son movidas por grabaciones que determinan sus emociones, podrás entender por qué una persona, de repente, tiene una reacción incomprensible que no responde a ninguna lógica. Hay que percatarse de que la emoción no es racional, pues depende del contenido inconsciente. Por ello, lo primero que debes hacer si quieres desarrollar tu potencial es recopilar los momentos más impactantes de tu vida y contemplar con total honestidad su repercusión en tu vida actual. Cuando comprendemos lógicamente nuestros impulsos, nos tranquilizamos y disculpamos, cosa muy importante. Estas memorias, grabaciones basadas en experiencias aleccionadoras, constructivas y destructivas, son las piedras angulares del mundo emocional del que deriva nuestro sistema de creencias. De ellas aprendemos lo que es bueno o malo, lo que es respetado o criticado por los demás, lo que provoca aceptación o rechazo. Todo proviene de las experiencias que han tenido un impacto en nosotros. Con la familia aprendemos cómo debemos comportarnos ante las distintas situaciones, si huir del conflicto o buscarlo, qué aceptar y contra qué luchar, qué priorizar y qué despreciar. Son referencias básicas y ya las tienes dentro. Si te gustan, las seguirás, si no te gustan, lucharás contra ellas. Lo que no puedes evitar es que la referencia se instale automáticamente dentro de ti, porque es ley de vida. El niño absorbe lo que hay en casa. Si hay amor, absorbe amor. Si hay tensión, absorbe tensión. Si hay violencia, absorbe violencia. Si hay diálogo, sabrá comunicarse. Si hay poca comunicación, le costará expresarse. De la infancia brota gran parte de nuestros recuerdos, que luego nos acompañan hasta la vida adulta. Lo que hacen y piensan los padres son puntos de referencia importantes. Para el niño son sus dioses y sus acciones quedan marcadas en la psique, tanto lo que le gusta como lo que abomina. Si te han gritado o pegado, juras no hacerlo con tus hijos, pero de repente la mano se va sola, o el grito sale sin pensar. Sus actitudes y sus opiniones son absorbidas como una esponja absorbe el agua y pasan a ser un ejemplo. El niño no puede evitar que lo que ve y oye pase a ser una referencia. Luego podés repetirlo o ir al extremo opuesto. Si en tu casa gritaban, sueles gritar sin poderlo remediar o hablas siempre bajito. Pase lo que pase, nada ni nadie te va a obligar a hablar alto. Has jurado no repetir lo que viviste y no levantas la voz jamás, aunque el otro le cueste oírte. Es una cuestión de honor. El inconveniente es que este esfuerzo para controlar la voz se lleva un montón de energía vital, porque es antinatural. Es una compensación que consume muchos recursos, porque estás luchando contra algo que ya tienes dentro. Habrá que desconectarlo, como cuando desenchufas un aparato. Pasa muy a menudo que si la familia es muy de derechas, el hijo adopta esta ideología conservadora o se hace radical de izquierdas, porque está peleando con lo que está grabado en su interior. Otro tema básico son los rasgos de comportamiento. Ante las referencias familiares, conscientes o inconscientes, estas pueden provocar una fuerte lucha interna. Una persona puede pasar la vida batallando contra una conducta aprendida, grabada en su interior. Esto pasa con las enseñanzas de la sociedad, la cultura, la religión, pero sobre todo con los mandatos familiares.
A veces una forma de actuar está en la familia hace muchas generaciones, con lo cual pasa a ser un signo de pertenencia a esta. Si en mi familia no se habla de emociones, yo comienzo a hacerlo, voy a provocar una reacción y puedo sentirme excluida. Suelen ser reglas nunca habladas, pero todos los miembros de la familia saben que en esta familia se hace así. En ocasiones, estos hábitos ya no coinciden con lo que piensas hoy en día. La manera de comer, de vestirte, el manejo del dinero, etc. Si tú no te sientes identificado con sus reglas, normas y creencias, y quieres hacerlo de otra manera, quizás tengas que afrontar la reacción de todo el grupo. La familia y la pareja materializan nuestro anhelo de unión y pertenencia. Por eso los conflictos con pareja y familia suelen provocar un efecto devastador en las personas. Ver a tu madre y a tu abuela o a tu padre y a tu abuelo hacer las cosas de igual manera es algo muy serio, porque responde a una norma familiar muy arraigada y por ende difícil de traspasar. Hay que tener en cuenta que los grupos no quieren perder a ninguno de sus miembros, pues un grupo de 20 personas tiene más fuerza que uno de 10. Cada miembro que pierde el grupo debilita la comunidad y por lo tanto todos reaccionan en contra. Están en una zona de confort, agradable o no, pero donde sienten bienestar y se sienten cómodos. Por lo común no puedes contar con tu familia para dar nuevos pasos. Las novedades solo van a ser bienvenidas si se abren a actualizarse. Mucha gente descubre una nueva forma de vivir y quiere que su familia comparta su entusiasmo por ella, pero en general se quedan muy decepcionados al comprobar que el grupo familiar lo rechaza. Inevitablemente, cada persona ha de seguir su camino de individuación, ponerse a sí mismo de referencia, escuchar su naturaleza y no lo que le han enseñado. Si no consigue el beneplácito de su familia, se encuentra ante la espada y la pared. ¿Sigo mi necesidad o complazco a mi familia? Se puede sentir culpable de fallarle al grupo familiar, pero también se siente mal si se falla a sí mismo. Aquí no hay más remedio que tener claro que el pájaro ha de abandonar el nido y crear el suyo propio y no puede arrastrar a todos en su viaje personal. A veces habrá que prescindir de compartir los hallazgos personales con la tribu de origen. Tu tribu sagrada la componen las personas que añoran lo mismo que tú, sean o no familiares, aunque estén esparcidas por el globo. Es tu tribu hermana, con los que te sientes en casa. Es un arte que tenemos que practicar, seguir nuestro camino y dejar a los demás seguir el suyo. Los padres muchas veces tratan de imponer a los hijos las cosas que han funcionado para ellos. Como desean lo mejor para ellos, insisten en que hagan caso a sus sugerencias, pues quieren quedarse tranquilos, creyendo que es lo que funciona y lo mejor para todos. Los hijos, en cambio, no lo ven como un acto de amor, sino como una imposición, y reaccionan en contra. Es característico del ser humano resistirse a lo que se le impone. En consecuencia, es importante el diálogo, escuchar, dejar un margen para que el otro opine y haga lo que le parezca adecuado. No siempre lo que ha servido en una generación sigue siendo útil para la siguiente. Libertad es mostrarte de forma auténtica, lo que no siempre coincide con lo que esperan de ti. Si siguiéramos siempre el ejemplo de los ancestros, no habría avances en la humanidad. Hay que distinguir entre los que pelean contra algo y los que proponen algo nuevo. Justamente los renovadores son los que traen propuestas originales, son los rebeldes que luchan contra algo establecido. Unos llevan a la humanidad hacia adelante, los otros reman contracorriente. Y esto ocurre a nivel familiar y también en el ámbito de la humanidad. Ahora veremos lo que es el niño interior, el unihipili para los hawaianos. Puede ser usada como una herramienta terapéutica. En realidad, se trata de la imagen que surge en tu mente cuando piensas en ti de niño. Pero es un símbolo especialmente importante, porque tu inconsciente lo entiende a la perfección y actúa en consecuencia. En el momento en que evocas la imagen del niño en tu mente, el inconsciente ya sabe a qué te refieres y conecta con todo lo que está relacionado con la infancia,
y también con tus emociones de antaño. Muchas de ellas aún están muy presentes. Hay personas que no saben cómo funciona el inconsciente y tienen reparo en trabajar con esta imagen, pues al ser adultas lo ven como un retroceso. Pero ello no evita que al entrar en contacto con esta imagen tengan una experiencia intensísima, se emocionen sobremanera y conecten profundamente con su niño. ¿Por qué? Porque el símbolo libera contenidos inconscientes muy potentes, cosas que ni sabías que tenías, recuerdos hace largo tiempo olvidados, pero que siguen presentes influyendo poderosamente en tus reacciones de hoy. Esta imagen hace aflorar lo que estaba tapado de la niñez, proporciona la información bloqueada y la posibilidad de progresar. Otra cosa interesante es que tu niño interior tiene vida propia. Tú no decides cómo va a aparecer, ni su expresión, ni su vestimenta, ni qué estará haciendo. El niño va a reflejar exactamente lo que estás sintiendo en aquel momento, como si se materializara tu sentimiento. A veces las actitudes del niño muestran lo que sentías y no sabías, porque tu atención estaba en otro lugar. Puedes crear una relación y un diálogo, ya que tu niño interior se comporta como si fuera de carne y hueso, solo que es mental. Esta imagen expresa un niño mental vivo y reactivo, con el que te identificas completamente. Este símbolo tiene muchas características ideales para la sanación. Al identificarte con el adulto que eres hoy y al ver al niño como si fuera independiente de ti, creas una relación entre el yo de hoy y el yo de ayer. Este encuentro hace brotar tanta emoción porque es un encuentro sanador. La conexión con una parte tuya tan importante como la emocional, que estaba desatendida, permitirá llenar las carencias afectivas que tuviste, dar dirección y consejo, permiso para disfrutar y jugar, y llenar todo tipo de huecos de antaño. Estos actos simbólicos tienen una repercusión directa con tus emociones. Además, cuando algo sana en el inconsciente, sana el cuerpo al tiempo. Por ello, puedes soltar la sensación de desprotección, soledad, abandono o impotencia a través de este trabajo curativo. Cuando tratamos al niño interior, se suele hablar del niño herido y las carencias de la niñez. Las heridas van desapareciendo al tratar las diferentes grabaciones dolientes y así va surgiendo el niño sano. Nos interesa la conexión con el niño sano, el que es vital, alegre y espontáneo y creativo y se asombra con todo y posee las bellísimas cualidades de la pureza y la inocencia. Este es el niño que estamos buscando. Y este sale automáticamente a medida que sus heridas se van sanando. Es el niño que el adulto necesita consigo en su vida diaria para hacerla sabrosa, jugosa y divertida. La adultez para muchos es una etapa seria. En cambio, la niñez, idealmente, sería una etapa de juego y protección. Cuando el adulto siente dentro de sí a un niño herido, la carga es todavía mayor. En cambio, el encuentro con el niño sano va a darle al adulto un frescor y una levedad que no tiene sin él. El adulto que se permite ser espontáneo va a ser un adulto que disfruta de lo que le ofrece la vida. Muchos adultos no saben disfrutar, pero cuando encuentran a su niño sano, comienzan a pasarlo bien, a permitirse cosas que antes no se permitían y a soltar tanta preocupación. En realidad, el niño necesita del adulto para que lo proteja, lo guíe y le dé cariño, para tener un punto de referencia sólido y amoroso. Pero el adulto también necesita del niño para que su vida tenga color y sea una sucesión de cosas nuevas, fascinantes y disfrutables. Por esta necesidad mutua, el adulto y el niño forman una dupla ganadora. El adulto representa la cabeza, las ideas, la experiencia de vida, la madurez. El niño la pureza, la espontaneidad, la alegría de vivir, la curiosidad. Cuando unimos nuestro adulto al niño sano, estamos uniendo pensamiento y sentimiento. Lo hacemos simbólicamente dado que el niño de carne y hueso ya no está, pero el resultado es el mismo. Esta unión entre los dos evita el conflicto entre lo que piensas y lo que quieres. El adulto piensa y el niño siente. Si tenemos una unión equilibrada entre cabeza y corazón, desaparece la lucha interna. En cambio, si cada uno tira hacia un lado distinto,
todo cuesta, todo es difícil, porque la atención está dividida, y al no haber foco, la energía vital se vuelve caótica. Con la atención enfocada, la energía fluye con facilidad. Es por todas estas razones que este encuentro del adulto con el niño alcanza tantos objetivos. Ambos se necesitan, no pueden completarse solos. Pensamiento y emoción juntos son fuerza y unidad. Separados son esfuerzo y dolor. Con la separación vamos a estar poseídos por fuerzas que no están bajo nuestro control. Con la unión nos van a poseer fuerzas de amor y compasión, sin esfuerzo. Un niño reprimido es una energía vital contenida, que provoca una persona encogida, rígida, con poca alegría de vivir. Un niño sin adulto es una persona impulsiva, que no se para a pensar, que puede hacer cosas inapropiadas e inadecuadas, con consecuencias desagradables. Un adulto que reprime al niño no está haciendo bien su tarea, pues se trata de que la energía vital se manifieste de manera adecuada. Un niño cuando quiere un abrazo es capaz de pedírselo al primero que pase por la calle, dada su inocencia. La labor del adulto sería abrazarlo mentalmente, o si necesitara algo en verdad físico, acercarse a una persona querida y pedirle un abrazo. No se trata de reprimir, sino de adecuar la necesidad. Es una combinación ganadora porque ambos pueden ejercer su papel sin ninguna invasión de uno al otro. Uno ofrece experiencia y el otro aporta su vitalidad. Con el niño interior se percibe a la perfección cómo funcionan los símbolos y los beneficios que aportan. El efecto de un símbolo sobre una persona solo se entiende cuando se prueba y constata. Hay que tener en cuenta que el inconsciente se expresa a través de símbolos y que todo lo que ocurre en él tiene un efecto directo sobre las emociones y el cuerpo. Si una persona se siente sola, abraza a su niña interior y esto tiene un efecto reconfortante de inmediato. Otra cosa muy importante del niño interior es su creatividad. La creatividad solo puede ocurrir cuando la mente está abierta, sin ideas limitantes y rígidas que abortan el proceso creativo. El adulto suele tener ideas fijas que impiden una mente abierta. Si queremos controlar, eliminamos todo el proceso creativo, que requiere libertad, para concebir cosas imprevisibles. En cambio, el niño es la creatividad personificada. Todavía no tiene un sistema de creencias configurado. Así, un lápiz puede ser un avión, un tren, un coche, o si le dices que llueven flores no le parece nada raro. Su mente no limita ninguna realidad. La mente compartimentada, que cree tener conocimientos irrefutables, no da lugar a lo creativo. Y creatividad equivale a felicidad. Cuando estás creando es como si conectaras con algo mayor, que está soplando en tu oído ideas ingeniosas que nunca se te hubiesen ocurrido. Las grabaciones vividas, inevitablemente, forman una estructura de personalidad. Luego, la creatividad es la que actualiza y moderniza esta estructura. La trae al presente y flexibiliza todo el montaje de creencias, dándole oxígeno. Recordemos que las células de tu cuerpo sufren modificaciones con cada inhalación y exhalación, que la vida se niega a quedarse estática, es imposible someterla. Dice la ciencia que la vida es estructura y caos. La estructura es mental, el caos, la creatividad, como un ordenador que se actualiza sin cesar. Cuando empiezas a darte cuenta de tus actos inconscientes y lo que te quieren decir, comprendes muchas cosas a las que antes no prestabas atención. Veamos un ejemplo. Dos amigas, una muy abierta, que expresa sus sentimientos e ideas sin freno, y otra controlada, que se suele guardar las emociones. Un día charlaban en una habitación que tenía un ventanal amplio. La introvertida se levantó y abrió la ventana. Unos minutos después se levanta la extrovertida y la cierra. Al poco tiempo, la contenida no aguantaba más y se levanta y abre la ventana. Y así, sucesivamente, hasta que se percataron de que tenían una necesidad interior.
Como la introvertida tenía tantas cosas guardadas dentro de sí, la ventana cerrada le recordaba su dolorosa cerrazón. La expansiva, necesitada de contención, no conseguía soportar lo que significaba la ventana abierta. Al caer en la cuenta de este tipo de cosas, casi te llevas un susto, porque tomas conciencia de la cantidad de cosas que haces sin atinar con el sentido que tienen. Como resultado, ambas amigas se propusieron usar a la otra de ejemplo para llegar a un equilibrio y además comprendieron por qué su amistad era tan profunda. Una persona que tenía ataques de pánico no entendía por qué le ocurrían estos episodios. En su historia familiar no había nada que lo justificase. Un día, divertida, contó que cuando iba en barco por un río, el barco volcó y ella se quedó atrapada debajo y pensó que iba a morirse. Lo contaba como si se tratara de una aventura jocosa, sin ser consciente de que su cuerpo había registrado en cada célula el miedo ante un peligro de muerte real. Siempre que se sentía atrapada emocionalmente en alguna situación, se le disparaba el corazón y la vencía el pánico. Muchas veces la persona hace mentalmente la lectura de una situación y el cuerpo hace otra, muy diferente, ya que el mantenerse con vida es su tarea principal. Un hombre de cierta edad se sentía el ser más despreciable del mundo. Hablaba mal de sí mismo de una manera violenta y con asco. Aunque tenía una profesión respetable, familia, hijos y le iba bien económicamente. Al estudiar su historia se vio que su padre era un hombre de actitudes socialmente condenables y que su madre, obsesionada con su marido, se había encargado de transmitirle una imagen del padre cargada de maldad y desprecio por sus infidelidades y su desinterés por la familia. En su mente era hijo del monstruo y por tanto monstruoso. Aunque había hecho bastante trabajo interior, no había conseguido dejar de sentirse como tal como el padre, y esto lo hacía despreciarse, lo que provocaba actitudes de fuerte autodestrucción. Al ver la historia de su padre y la versión obsesiva de su madre, que le usaba de confidente desde niño, pudo ver al padre como un ser humano doliente en lugar de un monstruo y cambiar así la visión de sí mismo. Muchas veces un símbolo universal muta de significado por una experiencia personal. Una mujer, recordaba, estar en la cuna, echada y arropada, rodeada de paredes blancas. No había nadie y sentía una enorme soledad. Curiosamente, aunque las paredes representan límites, lo blanco simbólicamente significa pureza, limpieza, claridad. Sin embargo, el blanco para ella representaba soledad y abandono. Por ello le atraía lo oscuro, se sentía arropada y acogida cuando se vestía de negro y pintó las paredes de su casa de gris, siempre compensando su recuerdo infantil. Tuvo que hacer un trabajo profundo con su niño interior para hacer las paces con lo luminoso. Si tu padre te amenaza con un azote, si no te sabes la lección, el cuaderno escolar queda teñido de amenaza y tensión y pasará a tener un significado subjetivo para ti, que podría influir en tu relación con el aprendizaje. Así funciona el inconsciente. Aunque en este caso la relación es comprensible, en otros casos el símbolo puede implicar algo vago, oculto, desconocido, que va más allá de su significado manifiesto. Jamás podremos comprender un símbolo íntegramente, pues percibimos a través de los sentidos, y esta limitación sensorial de la realidad queda impregnada en nosotros. Toda experiencia conlleva elementos subliminales inconscientes, que muchas veces comprendemos más tarde, como un libro, que releído años después parece otro. Consideremos que el hombre no es un producto acabado, está en pleno desarrollo, tratando de conocer y desarrollar sus facultades. El inconsciente puede percibirlo todo hasta el punto de que en un estado hipnótico podrías saber el número de enchufes que hay en una habitación, pero como no tiene ningún interés para la supervivencia, el inconsciente no lo guarda. Lo impactante sí queda grabado, hasta que una información nueva lo transforme. Como explicaba Jung, las fuerzas interiores proceden de una fuente profunda, que ni es alimentada por la conciencia ni está bajo su control. Vienen de algo mucho mayor que nosotros.
es muy común que al relajarse de pronto la persona tenga un vislumbre que le aclara un tema que hasta ese momento era incomprensible y enigmático. Tu sistema de creencias genera una frecuencia energética personal que va a atraer todo lo sintonizado con ella, como un control de televisión. Le das al botón del canal 1 y aparece ese canal. No es a veces sí y a veces no. Siempre encuentras el canal en el que estás sintonizando. Si cambias tus creencias, cambia tu frecuencia y atraerás cosas distintas que cambiarán tu vida. Observar estos hechos te hace creer que hay un orden en la vida y no todo ocurre aleatoriamente. Una mente abierta tiene muchas más posibilidades de encontrarse con lo que desea, porque se abre a puntos de vista que una mente cerrada niega de antemano. Como es obvio, una mente que culpabiliza a los demás y se resiente, va a tener una frecuencia mucho más densa que una mente que comprende el funcionamiento humano y alcanza un sentimiento compasivo hacia sí mismo y hacia los demás. La compasión es un sentimiento profundo con el que no te sientes superior ni inferior al otro, dado que están hechos de lo mismo, aun siendo opuestos. La firmeza y la coherencia acompañan a la compasión. Al mover estas energías sutiles, algunas veces hemos tenido experiencias verdaderamente sorprendentes. Una chica que no conseguía tener hijos después de muchos intentos, descubrió que entre sus ancestros una tatarabuela que había tenido muchas desgracias con sus hijos pequeños, uno murió de muerte súbita, otro se ahogó, otro murió en sus brazos al llevarlo al médico ardiendo en fiebre. Estos hechos marcaron fuertemente a la familia, pues la señora entró en una profunda depresión. La chica de la que hablamos tenía una conexión especial con esa tatarabuela. Compartían el nombre y varias características. Después de liberar ataduras, reportó una sensación de libertad nueva. Unos meses después tuvimos la bonita noticia de que estaba embarazada. He sabido que el teatro tiene una capacidad curativa enorme. Si representas un personaje y te metes realmente en su piel, sentirás sus emociones, sus impulsos y sus conflictos internos. Podrás entenderlo desde la víscera, no desde la cabeza. Había una chica que tenía una vida muy completa, trabajo reconocido, familia bien estructurada, buena salud, pero no se sentía bien. Había sufrido una violación de pequeña que su familia recordaba a menudo y seguía presente en ella, causándole un retraimiento que sólo desaparecía cuando ejercía su profesión. En el teatro terapéutico, ella decidió hacer el papel del violador. Al vivir la escena pudo sentir nítidamente el impulso visceral irrefrenable del hombre que había abusado de ella. Le impresionó tanto la experiencia, al haber entendido visceralmente, no intelectualmente, lo que había pasado a aquel hombre, que pudo perdonarlo de verdad. Este tema abandonó completamente su mente y su vida. A veces las personas olvidan mencionar temas de vital importancia para su cura, como si inconscientemente quisieran mantener el problema alrededor del cual siempre han girado. Había una persona que tenía una alergia de piel muy importante al dormir. Solo al terminar la terapia se supo lo que se había olvidado de contar. En su infancia le ponían un ungüento que le provocaba picores, insomnio y mucha inquietud durante la noche. Estas noches insoportables las recordaba al inconsciente y lo revivía, aunque ahora ya nadie la embadurnaba con nada. Estos olvidos son muy comunes cuando se trata de abusos y temas sexuales. Algo que se acentúa cuando varias mentes se agrupan para interiorizar son las sincronicidades. Cierta vez, hablando sobre la sincronicidad, una araña empezó a tejer una tela de árbol en árbol alrededor de un grupo, y uno de sus hilos rodeó a ese grupo con un círculo casi perfecto. Esto nos demuestra que entre animales y humanos hay una relación energética innegable. Varias veces las personas dicen que al llegar a su casa sus animales domésticos se comportan de modo distinto al habitual. Es decir, podemos afirmar que existe una conexión profunda
entre el pensamiento, el símbolo y lo que ocurre en el mundo. La apertura mental facilita este tipo de experiencias, en cambio una mente cerrada las imposibilita. Si niegas que la mente tiene capacidades que van mucho más allá de lo esperado, cierras la puerta al mundo de las energías que mueven las cosas. El trasfondo de la mente funciona siempre de la misma manera en todas las personas. Es como un programa al que se le sube información diversa, pero vale para todos, y es el que parece seguir las desconcertantes leyes cuánticas. La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la naturaleza a escala atómica y subatómica. No sigue las leyes que rigen los objetos macroscópicos, sino que trata de comprender el comportamiento y evolución en el tiempo de estas minúsculas partículas. La verdad es que su aparición se debe al hecho de que las leyes clásicas no lograban explicar los resultados obtenidos en el laboratorio, lo que impulsó la aparición de una concepción de la física totalmente distinta y novedosa. Aporta un halo que coloquialmente podríamos denominar mágico a la realidad, al hablarnos de infinitas posibilidades que la partícula no tiene un lugar fijo y puede estar en varios sitios a la vez. Se puede decir que ha provocado una auténtica revolución tecnológica y que sus leyes se han colado, de un modo significativo, en nuestra vida cotidiana. Muchos aparatos electrónicos, ya arraigados en el mundo occidental, están basados en principios cuánticos, por ejemplo, los ordenadores, los móviles, los televisores, la inteligencia artificial, el láser, los reproductores de DVD, el microondas, los transistores, las pantallas planas, etc. La verdad es que hasta hoy en día la humanidad está forcejeando con esta nueva concepción de la realidad. Es tan poco compatible con lo que nos muestran los sentidos diariamente, que a los humanos se nos hace muy difícil integrar en nuestra forma de pensar todo lo que ya está comprobado de manera fehaciente por la nueva física. Hay que hacer un verdadero ejercicio de abstracción para vivir teniendo en cuenta esta otra realidad. Los sentidos nos enseñan paredes sólidas e infranqueables, y resulta que los cuantos pueden trascender paredes. Parece que cuando estamos sentados nuestras nalgas y muslos están tocando la silla, pues resulta que hay un espacio diminuto que nos separa de ella. Es una realidad que choca con lo que vemos, tocamos y lógicamente pensamos. Además hay que tener en cuenta que esta forma tan distinta de ver la vida se expresa en un lenguaje desconocido para el hombre de la calle. Cada sector profesional tiene su jerga particular y propia. Son como compartimentos estancos. Los psicólogos tienen la suya, los médicos se entienden entre ellos, los informáticos, no digamos las redes sociales, comparten un lenguaje que es un misterio para el que no está en el ajo. Exigen que tengas un conocimiento específico si quieres comprenderlos, pero tienen la ventaja de que son universales. Los profesionales del mundo ya no están limitados por ninguna frontera. Obviamente el lenguaje matemático tiene las características idóneas para la expresión científica. Es un lenguaje preciso, práctico y de alta eficiencia. Los signos matemáticos están definidos a la perfección, lo que evita ambigüedades e imprecisiones. Es una forma de expresión extraordinariamente condensada, ya que una fórmula matemática no necesita explicación, habla por sí mismo. Por eso no hay desperdicio de tiempo en explicaciones y detalles. Es un lenguaje universal. La contrapartida es que la persona que no tiene estos conocimientos suele entender la información de modo parcial o superficial. Con la cuántica esto ocurre muy a menudo. Estos fascinantes hallazgos están tardando mucho en calar en la manera de pensar de la sociedad. Saber que la realidad no es la que vemos y tocamos, por lógica debería transformar la forma colectiva de pensar, pero no es así.
Algo similar pasa con el inconsciente, que tampoco se tiene en cuenta en el pensamiento cotidiano. Ambos ya forman parte del inconsciente colectivo y suscitan mucho interés, pero la entrada en el consciente colectivo va produciéndose muy poco a poco. Es como un germen precipitado en el colectivo, que va entrando lentamente en la cultura a través de formas simbólicas o mitos modernos. Esto sorprende especialmente porque hoy en día la ciencia es casi una religión en la que la sociedad deposita su fe. Los nuevos sacerdotes son los científicos, que consiguen descubrir o explicar cómo son las reglas que rigen nuestro mundo. En el caso de la cuántica y del inconsciente cuesta integrar estas formas distintas de ver la realidad, aunque hayan existido desde siempre. Porque el ser humano se resiste al cambio. Es algo que está en su naturaleza, o mejor dicho, en su estado de conciencia actual. Aún no se fía de que la vida lo lleve milimétricamente a tener las experiencias que necesita para desarrollarse, así que trata de controlarlo todo para sentirse seguro. Si considera que lo que ve en sus ojos no es la única realidad, siente miedo. Esta dificultad hace que nuestra evolución como grupo se ralentice. La cuántica ha demostrado que hay otra realidad y que lo invisible se puede medir y replicar. Se ha visto que una partícula altera su comportamiento cuando es observada por una mente humana. Se puede deducir que lo que pasa en la mente humana pueda tener un efecto sobre la realidad física. El inconsciente plantea una incógnita muy parecida. Nos cuesta tomar en consideración las leyes del inconsciente, que también siguen parámetros distintos a los instintivos. No es un hecho conocido ni aceptado que el inconsciente sea la herramienta a través de la cual la vida nos va llevando más allá de donde nos toca estar. Muchas veces pensamos que decidimos algo con la cabeza, pero no es así. Los instintos, las intuiciones y hasta los valores personales vienen de un lugar que no tiene nada que ver con la inteligencia y la mente lógica. Hoy en día la humanidad aún no ha integrado el hecho de que esta sopa de información inconsciente dirige su vida. El inconsciente reactivo e instintivo brota de una parte muy ancestral del hombre. Es el instrumento que tiene la vida para teledirigirnos a experimentar lo que necesitamos vivir. Tampoco se tiene conciencia de que le toca al consciente ordenar esta información variopinta y armonizarla con las leyes naturales del universo, para que nuestra experiencia fluya a favor de la corriente. Por mucha fuerza mental que tengas, si te sientas delante de un peral y te concentras en que salgan manzanas, no van a salir nunca. Manda siempre la ley universal. Igual que la matemática es un lenguaje universal para la ciencia, el inconsciente colectivo es el lenguaje universal de la humanidad. En la actualidad se puede ver este inconsciente colectivo materializado en Internet con todas sus verdades y mentiras. Hay enormes diferencias entre la física mecánica y la física cuántica, que se rigen por leyes completamente distintas. La física clásica, también llamada newtoniana, describe el movimiento de objetos macroscópicos con relación a su masa y a las fuerzas que actúan sobre ellos. En cambio, la física cuántica busca entender cómo se estructura la materia y enfoca la interacción entre micropartículas cuyas propiedades se calculan como probabilidades. Describe fenómenos desconocidos para la visión clásica de la física. Aquí ya aparece un paralelismo muy interesante con nuestro psiquismo. Nuestro inconsciente y nuestro consciente también se rigen por leyes completamente distintas. Con relación al tiempo, el consciente percibe un tiempo cronológico, con un comienzo, medio y fin. El inconsciente no. Con relación al espacio, el consciente percibe las cosas en un espacio concreto, en una localización precisa. El inconsciente no. El inconsciente se mueve en un espacio atemporal, donde no hay tiempo ni lineal, ni espacio definido, nos deja información simbólica y sugiere algo infinito. Todo puede cambiar de sopetón si aparece un elemento nuevo. El mero hecho de mirar el problema inicia un proceso, observaciones típicas de la teoría cuántica. La idea de que la energía se transmita en paquetes cuantos
también tiene un paralelismo con el inconsciente. Podemos observar muchas veces que una persona va acumulando experiencias, conclusiones y vislumbres durante un largo tiempo, pero el problema nuclear sigue ahí. De repente, un pequeño detalle hace que emerja todo un nuevo orden, y la conciencia de la persona da un salto. Aquella información desperdigada cobra un sentido nuevo y el problema de fondo desaparece. Coexisten en una misma persona dos mundos distintos, que siguen leyes diversas, pero están unidos y son complementarios. Nuestros hemisferios cerebrales tienen distintas capacidades y tareas, son complementarios. Las leyes de un hemisferio no valen para el otro. Estás consciente en el estado de vigilia, pero el inconsciente se manifiesta cuando menos lo esperas, en los sueños, sobre los que no ejerces ningún control. Tú crees controlar tus decisiones conscientemente, pero en realidad estás bajo las órdenes de tu inconsciente. Es un gran desconocido y al mismo tiempo es tan cercano, tan íntimo. Eres consciente de lo que te pasa emocionalmente, de lo que piensas y de las sensaciones de tu cuerpo, pero no tienes ni idea de cómo se genera todo ello, ya que no accedes fácilmente al contenido inconsciente de donde brotan todas estas reacciones. De la misma manera que la física cuántica se percibe como un mundo muy amplio, vasto y desconocido, así también se percibe el inconsciente. Hay un misterio, una falta de accesibilidad y una especie de magia al ser un mundo tan distante y distinto del cotidiano. Sin embargo, la tarea del inconsciente es mantener la vida y apoyarla. Su propósito es amigable, y la gran labor de la psicología es ordenar estos datos favorablemente. El tiempo afecta profundamente al hombre, que tiene su tiempo de reproducción y crianza, su tiempo productivo, el que le queda para realizar sus sueños, el tiempo para despedirse de la vida. Además de este tiempo externo, tiene también su tiempo interno, que no siempre coinciden. A veces la aceleración externa desequilibra y viola el ritmo interno. Cuando el tiempo interno se desorganiza, el organismo no tiene suelo desde donde medrar. Es importante encontrar y seguir tu ritmo a lo largo del día. Buscar tu propia velocidad y vivirla durante unos minutos. Para el inconsciente el tiempo es relativo. A veces parece que algo ha durado mucho más o menos que lo que marca el reloj. Cuando el ritmo personal es más lento que el ritmo de la sociedad, comentan que no van a poder llegar a todo. Se quedan muy sorprendidos cuando constatan que al bajar la velocidad no baja la eficiencia y la eficacia. A su propio ritmo la atención está más enfocada y el foco compensa la mayor lentitud. Además hay una gran ventaja añadida. Sientes placer y gusto en lo que estás haciendo, porque eres consciente de estar dentro de tu cuerpo. Antiguamente el tiempo se sincronizaba con la naturaleza, con los ciclos del día y de la noche, las estaciones. Hombre y naturaleza llevaban el mismo ritmo. Cronos, el dios del tiempo, también llamado Eón, estaba asociado a la eternidad. En la eternidad no hay prisa, no hay razón para correr. Lo eterno es la antítesis de lo que estamos viviendo en este siglo. Todo parece indicar que el inconsciente efectivamente vive en la eternidad, aunque nuestra mente consciente no sea capaz de concebir más que pequeños trozos del tiempo infinito. Todo este correr diario sin sentido, porque pensamos en términos de tiempo cronológico, no en términos infinitos. Al estar tan identificados con el cuerpo, nos parece que todo puede acabar en cualquier momento. Esto es verdad con respecto al cuerpo físico, pero no parece ser verdad con respecto a nuestro cuerpo energético, que está inmerso en otra realidad. Para muchos, esta mera idea parece una quimera, ya que hasta ahora no disponemos de una comprobación científica. De todos modos, son dos mundos, son dos paradigmas, y lo que pretende lo transpersonal es justamente introducir esta idea del no tiempo, esta idea de eternidad. Es interesante recordar que Galileo Galilei concibió el tiempo como una línea recta. Newton usó una línea geométrica para describirlo, ya que se puede medir con precisión el intervalo entre dos acontecimientos y por lo tanto concluyó que el tiempo es lineal.
La causalidad es una relación entre dos eventos, la relación causa-efecto, que da por sentada la existencia de un tiempo lineal medible, dado que día y noche se suceden y las estaciones siguen siempre el mismo orden. Einstein, en cambio, introdujo la idea de un tiempo relacionado con el observador, postulando que pasado, presente y futuro son funciones de la mente humana. Recordemos que cada mente humana funciona según sus circunstancias. También ocurre con lo inanimado, pues se ha demostrado que un reloj colocado en la base de una montaña tiene un ritmo distinto que uno colocado en la cima. Nuestro utilísimo GPS utiliza los principios de la relatividad para poder funcionar. Fue así como nació la polémica entre el tiempo lineal y el tiempo relativo. El psicoanálisis dice que estamos reexperimentando el pasado en el presente. Sigmund Freud afirma que el material reprimido no se borra con el tiempo, pero reconoce que el inconsciente está fuera del tiempo lineal cuando menciona experiencias oceánicas totalmente desconectadas del espacio-tiempo. Carl Gustav Jung, que pertenecía a la siguiente generación, enfatiza el salto hacia adelante, pues en el origen ya existe un impulso hacia el futuro, hacia una versión mejorada de la psique, que está destinada a ser materializada. El ser humano pertenece al mundo del inconsciente, donde se disuelve su personalidad y está su verdadero ser, pero vive en el mundo del consciente, donde está el ego. El tiempo parece que separa la personalidad y el ser. Jung considera el mundo causal, donde aparece la relación causa-efecto, pero señala también la experiencia humana acausal, donde causa y efecto no relacionan necesariamente los hechos ocurridos. Surgen así sus famosas sincronicidades, que serían momentos de encuentro entre dos realidades. El observador, que está en el momento y lugar adecuados, percibirá la sincronicidad, porque su mente y el acontecimiento tienen el mismo sentido o significado. Un ejemplo es que estés pensando en un perro y aparezca un perro inesperadamente. No hay relación entre tu pensamiento y el perro, pero han coincidido. Aunque en la ciencia la naturaleza queda restringida al laboratorio, Jung nunca criticó la física cuántica, pues sus premisas se parecen a las suyas. En la famosa correspondencia entre Jung y Pauli, el tiempo era un tema fundamental. Jung argumentaba que el tiempo es subjetivo, ya que la psique de cada individuo tiene su forma peculiar de percibirlo. El segundo, en cambio, decía que el tiempo es objetivo, porque forma parte de la estructura de la naturaleza. Coincidían en que la teoría de la relatividad de Einstein había cambiado el concepto del tiempo. Pauli veía dos disciplinas que se complementaban y manejaban temas comunes. Jung afirmaba que no existe el espacio-tiempo fijo, aunque el intelecto tiene la necesidad de definir la realidad como un lugar y un tiempo concretos. Se desprende de ello que el punto de vista puramente científico o psicológico no podrá jamás explicar la realidad completa, ya que ambos aspectos coexisten. El futuro ya existe en el presente, porque lo inconsciente no vive el pasado, el presente y el futuro cronológicamente, sino que son simultáneos y están en continua interacción. Otra idea corroborada por la visión actual de muchos científicos. Jung concibe que los sueños son radiales, porque giran alrededor de un significado. Por eso los sueños de los niños son indicativos de lo que serán, ya que toda historia de vida y su personalidad están presentes desde el principio, como la semilla de una planta. El uróboro simboliza el infinito, la serpiente que se muerde la cola formando un círculo continuo de energía, sin comienzo ni final. Como el inconsciente no conoce el tiempo lineal, se manifiesta tanto en el mundo psíquico como en el físico. En realidad tenemos una percepción simultánea del tiempo cronológico y del no tiempo. Por otro lado, los arquetipos son independientes del tiempo, aunque tengan un aspecto temporal, ya que contienen la información resultado de la experiencia de infinitas generaciones.
Parten del pasado, actúan en el presente, pero incorporan las bases del futuro, como un niño que lleva dentro de sí el potencial que puede desplegar en el futuro. Son cosas diferentes que ocurren juntas, como nuestros hemisferios cerebrales que perciben dimensiones distintas, pero forman parte de una misma persona. En definitiva, un espacio finito dentro de un espacio infinito. Cuando entras en un estado ampliado de conciencia, desaparece completamente el tiempo cronológico, como si fueran los sentidos los que muestran una realidad que separa el pasado, el presente y el futuro. La teoría de campos trata de describir específicamente cómo cambia un campo físico en el tiempo, por su interacción consigo mismo y con el entorno. En psicología se suele relacionar la teoría de campos con los postulados de la Gestalt, que busca relacionar el comportamiento de las personas con las dinámicas psicológicas que interactúan, tanto internas como con estímulos del entorno. Todo lo que le ocurre a un ser humano tiene que ver con esta dinámica entre lo interno, lo externo y el grupo. El inconsciente es un ejemplo magnífico de toda esta interacción. Cuenta con una información interna personalizada por las experiencias personales acumuladas, tiene acceso a toda la historia de la humanidad y al tiempo, recibe estímulos externos que pueden activar amplias zonas sensibles. Esto puede provocar reacciones repetitivas o exageradas, según las zonas dolientes de la persona. La reacción a los estímulos externos va a depender completamente de la forma en que esté estructurada la información interna. Por lo común, una persona se localiza en el espacio reconociendo dónde está y dando a éste una valoración subjetiva. Puedes sentirte muy a gusto en un entorno y muy incómodo en otro, aunque obviamente el entorno es neutro. El ser humano se mueve dentro de sus cuatro paredes, su cama, su trabajo, su lugar de paseo y ocio, dando a cada uno un color emocional oscuro o luminoso, según lo que tiene almacenado en su inconsciente. Cuando lo emocional toma una intensidad que la persona no puede manejar, puede llegar a no saber dónde se encuentra. Es cuando lo emocional invade la razón temporalmente. Al calmarse, vuelve a reconocer su entorno. Esto también ocurre durante el duerme vela, cuando no te has despertado del todo. Tardas un poco en localizarte en este mundo, pues estás viniendo del mundo inconsciente de la psique. Una experiencia completamente distinta es cuando una persona tiene una entrada en otra dimensión, por lo general inaccesible. Hay innumerables testimonios de este tipo de experiencias. Podemos haber escuchado relatos de mucha gente considerada completamente normal, con estos momentos en que tocan otra dimensión. Otra dimensión nos toca a nosotros. No son experiencias previsibles. Son experiencias de no localidad. Estás vislumbrando algo que no tiene nada que ver con este mundo, pero que está estrechamente relacionado con lo que estás viviendo en el aquí y ahora. Tiene sentido, pero sabes que no pertenece al mundo físico que conoces, del que eres plenamente consciente. Como es una información simbólica, claramente tu inconsciente ha captado algo que no percibes en condiciones normales. Podemos relacionar estas vivencias con lo que los hindúes llaman Maya, que en sánscrito significa lo ilusorio de la percepción de la creación. Es el mundo de las formas que captan los sentidos, que parecen algo concreto y comprensible para ti, pero en realidad son ilusorias. Se traduce a veces por las palabras fraude, engaño, como si fuera un hechizo del mundo fenoménico. Imagínate una pantalla blanca de cine. Sobre esta pantalla se proyecta una película que tiene acción, movimiento, colores, sonido. No es real, son fotogramas o puntitos digitales, pero son formas reconocibles, pues coinciden con nuestra realidad. Se trata de una creación, no es algo real. La realidad última es esa pantalla blanca que refleja los diferentes haces de luz, formas y colores,
pero que permanece intacta, siempre blanca, y que por mucho que se proyecte sobre ella, no se tiñe de colores ni recoge ninguna forma. La pantalla es lo único real y permanente, lo demás pasajero, finito y no permanente. Estas percepciones que están más allá de la materia se dan porque tenemos más herramientas perceptivas que los sentidos reconocidos. Podemos percibir más allá de la realidad física, tal como les pasa a las personas sensitivas o psíquicas. Son incursiones en el mundo del maya, el mundo de la forma ilusoria y simbólica. Cuando vislumbras pedacitos de maya, sus formas son muy seductoras por ser tan misteriosas y porque tienen sentido para ti. Ahora vamos a analizar la pantalla, la que permanece inalterada. Aquí estamos hablando de otro tipo de experiencia. La experiencia del ser no tiene nada que ver con el maya. Se trata de conectar con lo que es permanente, lo que es estable e inalterable, como la pantalla blanca de nuestro ejemplo. Entrar en el ámbito del ser es entrar en lo que está sosteniendo y creando la forma ilusoria de maya. Pero siempre permanece intacta, inalterada, aunque pasemos por todo tipo de experiencias. Conectar con esta parte eterna es conectar con la vibración más alta que hay, la que está en todo y sostiene todo, este sustrato energético espiritual, que todo lo permea, porque más allá de la forma está el vacío. El vacío es el punto de partida de todo, la fuente de la que sale todo, justamente porque no tiene forma, contiene todas las formas, como un cielo donde no hay nada, y de repente aparece una nube. Los budistas hablan del vacío del que sale todo, los científicos del vacío fértil, ya que todo brota de ahí. Al ser humano le horroriza el vacío, porque no hay ninguna forma de referencia. Como los sentidos nos muestran formas 24 horas todos los días, el vacío da vértigo. No obstante, algo que tiene forma no podrá ser nunca nada más que lo que ya es, mientras que del vacío puede brotar cualquier cosa, porque lo contiene todo. Si tienes la suerte de conectar con este espacio, vas a tener la absoluta falta de necesidad de la forma. Hay una parte que nuestra mente perfectamente es capaz de entrar por un tiempo en este espacio sin tiempo, sin forma, donde todas las necesidades están cubiertas. No hay a dónde ir, nada que hacer, más que disfrutar de un gozo absoluto por simplemente existir y ser. De este estado hablan los orientales cuando hablan del ser, que no tiene edad ni tiene forma. Es un estado que está más allá de maya, más allá de la fascinación de la forma y el deseo. El inconsciente personal maya, el inconsciente colectivo, los arquetipos, forman un campo, y este campo está estructurado como una gran red, como un tejido que une a todos los elementos. El psiquismo conoce bien este campo, es el suyo. Una prueba de esta conexión son las constelaciones familiares. Si no hubiera esta conexión entre todas las cosas, ¿cómo es posible que se reproduzcan los gestos más característicos de alguien que ni conoces? Además, esto lo hacen personas que no tienen percepciones más allá de las consideradas normales, no son psíquicos, ni médium, ni maestros. Hasta aquí estamos hablando de experiencias luminosas. Evidentemente, la entrada en maya también puede ser muy oscura e intimidante, razón por la que se deben tocar estos mundos con sumo respeto y paso a paso. También tenemos que considerar lo que se llama emergencia espiritual, cuando el cuerpo reacciona a este tipo de experiencias, e inicia un proceso de limpieza que no siempre es agradable. La personalidad debe estar muy asentada para vivir este tipo de experiencias, y debe haber un apoyo profesional cuando ocurren espontáneamente, para evitar una descompensación emocional. También hay personas que de manera innata o por una experiencia impactante, tienen los canales abiertos para percibir otras dimensiones. Normalmente estas capacidades son accidentales o esporádicas, pero demuestran que nuestra mente tiene la capacidad de percibir tanto el mundo físico como maya, el mundo de los símbolos, pero también el vacío. Por muy fascinante que sea todo esto,
Más allá está el cálido silencio de la eternidad donde vive tu ser. La mente humana sigue siendo un misterio enorme, por mucho que ahora se estudien las zonas del cerebro y su relación con los diferentes sentidos y capacidades básicas. Hay algo muy útil en ella, sin duda, pero todavía hay amplias zonas misteriosas cerebrales cuya función no se conoce. Las capacidades subjetivas del cerebro están aún a falta de mayor exploración y de más estudios. El hombre posee una supermáquina innata y se entrenará sus espectaculares capacidades, y así nos acercaremos bastante a una idea de superhombre. Por desgracia, de momento la atención social no se ha dirigido a explorar nuestras percepciones psíquicas, sino que ha preferido las máquinas. Nuestras habilidades mentales no son rentables, pero en cambio nos muestran mundos sutiles que parecían inaccesibles. Hacernos conscientes y adueñarnos de nuestras fantásticas habilidades es algo muy importante para la autoestima y el amor por uno mismo. Cuando pensamos en un objeto, creemos que tiene tamaño, forma, color, peso propio y que se encuentra en un lugar concreto. Si tiras una pelota de un determinado peso con una fuerza determinada y un ángulo concreto, podrás calcular a dónde va a ir a parar. Esta es nuestra visión intuitiva. En la visión de la física cuántica, las partículas subatómicas pueden comportarse como partículas o como ondas. Las partículas no tienen una posición determinada, pueden estar en múltiples estados simultáneamente y se distribuyen según funciones de onda calculadas en términos de probabilidades de posiciones ubicaciones. Solo cuando hay una interacción es cuando se colapsa, lo que origina un cambio discreto, no continuo y aleatorio en el estado, pudiendo determinar entonces su localización. Así puede ser onda y también ser partícula, a condición de que ocurra una interacción. La atención es un proceso cognitivo que prioriza algunos estímulos e ignora otros, aparte de mantener y procesar información. Puedes pasar 20 años pasando delante de un edificio enorme que si no le has puesto atención simplemente no existe en tu conciencia. La atención también interacciona con el mundo interior y con el que nos rodea. Fijarte en algo es el abracadabra para que una realidad colapse dentro de ti. Sin esta interacción, el objeto, persona, lugar, sentimiento o sensación simplemente no existen. La atención es una percepción intencionada que hace real aquello sobre lo que se posa. Hay evidencia de que la mente altera el comportamiento de lo muy pequeño y que con una mente entrenada, como en el caso de los monjes tibetanos, la influencia es mayor. Si aplicas esto a nuestra mente, puedes aceptar que tu manera de pensar tenga poder sobre la vida que creas, aparte de influir en el cuerpo a nivel fisiológico. Hay también altas probabilidades de que atraigas aquello con lo que sintonicen tus pensamientos. Si colocas la atención en tu mundo interno, eres capaz de saltar con tu imaginación de un lugar a otro, sin parar en ningún punto concreto. Es verdad que no vemos los objetos en diferentes ubicaciones a la vez como las partículas subatómicas, pero el psiquismo es capaz de percibir la totalidad. Puede ocurrir que llegue una información arcaica dando solución a un problema al que dabas vueltas. Según nuestra mente esté en un estado de atención focalizada o difusa, va a darte una información distinta. La atención difusa te dará una información general, muy propicia para percepciones extrasensoriales o información subliminal. Se propicia en el estado meditativo cuando el pensamiento deja de interferir. Es conocida y comprobable la ley que afirma que la energía sigue el pensamiento, o sea, la energía sigue la atención. Entonces, en cada cosa en la que pones atención, pones energía. Si tu atención se centra en dificultades, enfermedades y errores, van a aparecer de manera continua. En cambio, si tu atención está fijada en soluciones, aparecerán en tu mente
simplemente porque lo estás energizando. Si ves la vida como un drama, así será. Si la ves como un juego, una aventura, un desafío, así lo vas a vivir. La atención es la llave maestra para la felicidad o infortunio. Es la llave para cambiar tu realidad. Los neurocientíficos han tratado de estimar el número de pensamientos que una persona tiene en un día mediante el registro de la actividad cerebral y la actividad cognitiva. Estiman varias decenas de millares que suelen repetirse día tras día y con un gran porcentaje negativo. ¿Cuántos de tus pensamientos se materializan? ¿Cuántos son constructivos y cuántos negativos? ¿Cuántos son realmente tuyos? Para que colapsen, hace falta que la atención los mantenga enfocados. Necesitan un motivo para perseverar que suele ser de índole emocional. Es un fenómeno que ocurre cuando dos o más partículas subatómicas quedan entrelazadas en una relación particular entre sí, que se mantiene aunque estén separadas por grandes distancias. Como si todo el sistema obedeciera a una onda única. Si las partículas X y B estuvieran entrelazadas y medimos la propiedad de X, inmediatamente sabríamos la propiedad de B, porque están vinculadas. Esto se ha comprobado midiendo la dirección de su giro, spin, de modo que el cambio en una provoca un cambio contrario en la otra. Si una gira en un sentido, la otra girará en el opuesto. Esta propiedad suele denominarse no localidad o acción a distancia, y todavía no se ha podido explicar cómo funciona, por lo que es uno de los temas más enigmáticos. Sin embargo, los ordenadores cuánticos existen gracias al entrelazamiento. Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen, en 1935, en un artículo titulado Can Quantum Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?, publicado en Psychical Review, cuestionaron la teoría cuántica con su famosa paradoja EPR, aunque es más una crítica que una paradoja, acusándola de ser una teoría incompleta. Criticaron la no localidad, esta acción a distancia, y el problema de medición, pues no se puede conocer las propiedades presentes en un sistema, dado que el sistema cambia de forma incontrolable durante el proceso de medición, por lo que solo se pueden calcular las probabilidades de obtener un resultado y otro. Esta formulación provocó grandes debates sobre cómo interpretar la nueva teoría. El teorema de John Bell mostró posteriormente que variables ocultas locales hacen que las predicciones de la mecánica cuántica no puedan ser reproducidas por las teorías clásicas, y tenemos que vivir en la indeterminación. Trayendo el entrelazamiento a la psicología, esta acción a distancia recuerda mucho la unión de almas. En terapia se constata innumerables veces cómo una relación rota hace muchos años sigue influyendo poderosamente en el psiquismo de la persona. Sea esta una relación sentimental, de amistad, familiar o de trabajo, sigue ahí, independientemente de los años y de la distancia. El impacto perdura aunque la persona no haya tenido ninguna noticia del otro pasados muchos años. El rencor es mutuo, la añoranza también suele serlo, así como el cariño y la nostalgia. Además, otro aspecto se asemeja al entrelazamiento, cuando las emociones hacia la persona cambian profundamente y de verdad, el otro lo percibe. Un perdón sentido en profundidad y con el corazón cambia el tipo de relación por completo. Es muy común, cuando estos cambios emocionales ocurren, que de repente se reciban noticias o una llamada de teléfono o un encuentro fortuito con el otro. Muchas veces, como algo similar ocurre también en el contexto del alma familiar. Las familias se ven profundamente afectadas por lo que pasa con cada individuo del grupo. Cuando un elemento de la familia es triunfador, generoso, protector y proveedor, todos se sienten seguros. Igualmente, si uno de los individuos de la familia tiene problemas mentales o físicos, todo el grupo queda emocionalmente afectado. Todos lo sienten cuando el grupo pasa por una experiencia conjunta dolorosa o amorosa, con independencia de la distancia a la que se encuentren.
Cuando se trabaja con los ancestros, vemos cómo se mantienen en el tiempo influencias, experiencias vividas por antepasados, que nunca hemos conocido ni conoceremos jamás. A veces pasan 2 o 3 generaciones y sigue la influencia de un acontecimiento en los descendientes. También a nivel físico, una hambruna puede debilitar un órgano particular y los descendientes siguen con esta fragilidad específica tiempo después. A nivel psicológico, un acontecimiento traumático como una guerra, una ruina, un terremoto o una inundación dejan huellas detectables en los descendientes. También hay fechas que quedan marcadas en el alma de la familia, que pasa por un fortalecimiento o una fragilización ese día, en función de si ese acontecimiento fue destructivo o constructivo. Son frecuentes los casos en que una persona repite lo que ha sentido y vivido un ancestro que ni siquiera ha conocido. ¿No es esto un entrelazamiento? Este proceso se llama epigenética, en virtud del cual la expresión de los genes se modifica sin que se produzca un cambio en el código del ADN. Estos cambios epigenéticos se pueden transmitir a las generaciones posteriores con enormes implicaciones. También es bien sabido cómo entre las parejas existen alianzas inconscientes que perduran en el tiempo. Cuántas veces fallece uno y muy poco tiempo después fallece su pareja. Un momento de especial intensidad amorosa sigue presente en el tiempo, aunque las personas ya no estén juntas, dejando huellas en la personalidad del otro. Las noticias impactan. Al saber algo del otro se produce una reacción interna, puesto que el otro sigue siendo un punto de referencia psíquico importante. Donde más se observa este entrelazamiento de almas o de energías es entre padres e hijos. Es tal el grado de conexión que se pueden sentir uno al otro aunque se hallen a una enorme distancia. Aquí tenemos, pues, parecidos muy importantes entre lo que ocurre entre las minúsculas partículas y en el mundo que vemos, oímos y tocamos. Es interesante resaltar que Carl Jung decía que la realidad externa puede aparecer desconectada, como personas en diferentes partes del mundo, pero sus psiques están conectadas. La superposición cuántica y el entrelazamiento se relacionan, pues la superposición conlleva la existencia del entrelazamiento. La superposición cuántica es una propiedad de la mecánica cuántica, en la que dos cosas pueden ser o estar al mismo tiempo en dos estados, condiciones o situaciones. Algo absurdo a los ojos de la mecánica clásica y de la lógica común. Diríamos que un electrón tiene al mismo tiempo un giro, spin, en un sentido pero también en el sentido contrario, o que un foco puede estar encendido y apagado al mismo tiempo. Hay una metáfora clásica de la superposición, el gato de Schrödinger, que sugiere que imaginemos un gato en una caja cerrada en la cual hay un mecanismo que va a soltar un gas venenoso, según ocurra o no un determinado evento subatómico. Estadísticamente existen dos posibilidades, que se libere el veneno o que no. Hasta que se abra la caja, el gato va a estar en un estado de superposición, vivo y muerto al mismo tiempo. No hay forma de preverlo, solo al abrir la caja se sabrá lo que ha ocurrido a nivel subatómico. Un ejemplo muy claro sería pedir a cada una de las personas que conforman un grupo que saque una moneda y la lance al aire, haciéndola girar velozmente, hasta volver a caer en su mano después de unos segundos. Mientras la moneda está girando en el aire, podemos decir que está en superposición. Es cara y es cruz al mismo tiempo. Cuando cae en la palma de la mano y es atrapada, el sistema ha colapsado, pues al ver si es cara o cruz se rompe el estado de superposición. Cuando una partícula subatómica gira en un sentido y en el contrario al mismo tiempo, está en un estado de superposición cuántica. En el preciso instante en que observo su estado y detecto si el spin está hacia arriba o hacia abajo, se colapsa el sistema. Observar, ver o medir el estado cuántico hace aparecer una de las posibles configuraciones. Este fenómeno ha sido demostrado a través de diversos experimentos, como ya mencionamos la doble rendija,
Es más fácil entender este fenómeno si imaginamos la materia siendo expresada como ondas, ya que a diferencia de la materia puede sumarse o cancelarse. Esto se puede observar en la superposición de ondas en la superficie del agua al caer gotas sobre ella. Es decir, cuando coinciden dos crestas de olas, la superficie se elevará mucho. De igual forma, donde hay dos valles, veremos una depresión. Y en el caso de que una cresta coincida con un valle, la suma de las ondas provocará una cancelación. Dicho con simplicidad, la superposición ocurre cuando la onda que está en una fase se encuentra con otra en la misma fase, produciendo una onda más intensa. Si se encuentran en fases opuestas, se neutralizan. Si buscamos un símil con el inconsciente, basta que nos coloquemos mentalmente en medio de una multitud. Si se juntan muchas personas con un fin común y una ideología similar, podemos sentir el impacto energético que se produce, la suma de las energías en la misma frecuencia y la potencia que se origina. Igualmente, cuando encuentras a alguien que tiene una opinión opuesta a la tuya, probablemente vas a sopesar nuevos puntos de vista y puede que baje tu convicción. Asimismo, cuando tienes seguridad en algo y tu mente siente que está en coherencia, hay mucha energía disponible. Cuando hay un conflicto entre dos ideas y sigue girando alrededor de un tema pendiente, baja el nivel de energía. Si dudas entre dos posibilidades, no actúas. El principio de incertidumbre fue formulado por Werner Heisenberg en 1927, quien postulaba que es imposible conocer con precisión ciertos pares de variables físicas como la posición y el movimiento lineal de una partícula al mismo tiempo, debido a su naturaleza ondulatoria. O sea, cuando se determina con más certeza la posición de una partícula, menos se conoce su masa y velocidad, y al revés, siempre una será imprecisa. No se puede evitar este error de cálculo inicial, por muy sofisticados que sean los aparatos de medición. Y por ello el conocimiento solo se puede basar en probabilidades y no podemos asignarle a una partícula una trayectoria definida con exactitud. De ahí que no se sabe si el gato vive o no. La incertidumbre está muy presente en nuestra cotidianidad. Si es el inconsciente el que nos lleva, cosa de la que hoy en día ya no podemos dudar, ¿tenemos una idea exacta de a dónde nos lleva? Al realizar una acción, ¿sabes con exactitud el tiempo que vas a invertir en ella? Los imprevistos que pueden ocurrir. Isaac Newton, de repente, se fijó en una manzana que cayó de un árbol y de este hecho fortuito nació toda su teoría. No hay algo más incierto que el rumbo que marca lo inconsciente. ¿Sabes lo que va a ocurrir antes de hacer algo? ¿Cuáles son las razones ocultas que te han llevado a hacer ciertas cosas? Una vez una chica se fue a una entrevista, creyendo que aquel trabajo era perfecto para ella, y se llevó una enorme decepción cuando el chico que la entrevistó no se lo dio. Sin embargo, la invitó con un café, y hoy son padres de 2 preciosos niños. ¿Pudo saber las consecuencias de esta visita? ¿Pudo prever algo? La cuántica seguirá sus leyes y el inconsciente las suyas. Ambas presentan muchas dificultades para ser previstas y controladas. Las leyes del inconsciente son misteriosas y lejanas. De esto se deduce que todas las leyes naturales que se conocen hasta ahora, podemos decir que las cuánticas son las que mejor explican el comportamiento del inconsciente. Cuando miramos y analizamos las cosas mentalmente, las modificamos. Una técnica de sanación que funciona muy bien consiste solo en imaginar que una parte de tu conciencia se materializa en un alguien pequeñito, un personajillo que entra en tu cuerpo y va a observar de cerca el lugar físico donde se encuentra tu disgusto o tu tristeza. Vas a ver que el mero hecho de observar hace que cambie la calidad del sentimiento. Igual que la ciencia va ampliando sus modelos y lo que vale hoy puede no valer mañana, porque un elemento nuevo exige un modelo más amplio, así pasa también con nuestro psiquismo. Es como cuando subes una montaña abajo tienes un panorama.
A medida que va subiendo, se van añadiendo nuevos elementos y los anteriores van perdiendo protagonismo y pasan a ser solo un elemento más. Cuando llegas a la cima, sigue estando todo lo que viste anteriormente, pero ha perdido importancia ante la grandeza de una fascinante visión panorámica de 360 grados. Terapia significa actualizar el modelo mental. Con una mente expandida verás una realidad mucho más flexible, sin verdades anquilosadas y cristalizadas, además de adquirir la capacidad para ir conociendo dimensiones más profundas, como el famoso ejemplo de vivir en un palacio, pero habitar un cuartucho, sin atreverte a ir descubriendo toda la amplitud de tu morada. Vivir es ser capaz de experimentar todas las posibilidades. Veamos qué es el efecto túnel. Es uno de los efectos más enigmáticos. Esencialmente es la demostración de que una partícula puede atravesar una barrera de potencial cuando, para hacerlo, requeriría más energía de la que posee. Para la física clásica esto es inviable, porque la partícula rebotaría como una pelota de frontón. Sin embargo, su carácter ondulatorio permite que, en lugar de rebotar, tenga cierta posibilidad de desplazarse al otro lado de la barrera. El efecto túnel contradice también la intuición natural. Es como si te despidieras de una persona a los pies de un lado de la montaña y acto seguido subieras a su cima y volvieras a bajar. Cuando llegaras a los pies del otro lado de la montaña te encontrarías con que ya llegó ahí antes que tú, como si hubiera pasado por un túnel que conecta directamente el lugar donde la dejaste con el lugar al que acabas de llegar. Solo que este túnel no existe. Evidentemente, con nuestros sentidos conocidos no podemos conseguir nada que se le asemeje. No podemos atravesar paredes con nuestro cuerpo. Sin embargo, nuestra mente sí que tiene unas capacidades que se asemejan a este efecto. En estados ampliados de conciencia, a veces en experiencias cercanas a la muerte o enfermedades graves, en momentos de enorme intensidad, la mente se desprende y puede viajar donde le plazca, atravesando cualquier obstáculo. Había una persona que de pequeña pasaba horas sentada en la ventana esperando que su padre la viniera a buscar. Como se aburría, empezó a entrenar su mente para divertirse y decidió visitar mentalmente lugares que no conocía. Llegó a desarrollar esta facultad de tal manera que de adulta podía viajar mentalmente a lugares y describirlos con detalle. Se le preguntó qué color tenía la manta que cubría su cama y contestó acertadamente. También otra persona dio testimonio de que se desdobló mente y cuerpo en un momento de fiebre muy alta y pudo ver lo que pasaba en la habitación de al lado entre sus familiares y también lo que estaba pasando con su cuerpo y las personas que la atendían. Igual que con las partículas, estas cosas suceden raramente, pero contamos con demasiados testimonios de gente muy dispar como para dudar de su veracidad. Como en terapia las personas suelen compartir experiencias que callan normalmente, podemos concluir que este tipo de experiencias ocurren con más frecuencia de lo que creemos. No son experiencias que se comparten socialmente porque no son vistos como estados expandidos de conciencia, sino como rarezas o patologías. ¿Cuántas veces el inconsciente te lleva a la solución sin mostrarte el camino? Esto nos puede pasar muchas veces, de estar pensando en cómo resolver una problemática antes de dormir y al despertar ver con toda claridad cuál es el camino. Aparece un vislumbre de un detalle al que no le habíamos dado importancia, y como por arte de magia todo parece encajar. Y al aplicarlo, funciona. En la actualidad hay una técnica llamada VEO, B corta E O, que también rompe las leyes conocidas. Funciona básicamente en niños, pero algunos adultos también lo logran. Se trata de leer libros sin usar los ojos. Una vez una niña, con los ojos completamente tapados, leía un libro con fluidez. Una persona le dio un libro suyo distinto y la niña siguió leyendo. Cuando pusieron el libro detrás de su cabeza, seguía leyendo. ¿Qué pasaría si todos entrenáramos nuestras capacidades dormidas? El creador de esta técnica, el Dr. Grimberg Silberbaum,
Cuenta, en su libro, que al activar las capacidades extrasensoriales de los niños, en un colegio tuvo que parar su investigación porque los padres se quejaron de que sus hijos empezaron a leer sus pensamientos. Esta es una de las grandes diferencias entre la psicología tradicional y la transpersonal. Para lo transpersonal, este tipo de cosas son objeto de estudio y no son descartadas como algo imposible. Algo muy parecido a la física cuántica, que tiene tantos postulados que nos dejan atónitos. Así como Einstein descartó la teoría cuántica en un principio, pero una vez que entramos en estos terrenos, el entrenamiento de la mente puede llevarte a unos lugares insospechados y de gran poder energético. Una chica que entrenó su mente, como dijimos, esperando a su padre, y no tuvo que pasar por ningún trauma ni accidente para atravesar la materia con su mente. Solo la entrenó de forma consistente, ya que su padre raras veces apareció. Sin duda, en una capacidad normal y natural de la mente que no exploramos ni entrenamos y por ello desconocemos y negamos. Evidentemente y con razón, el ser humano tiene miedo de todo lo que desconoce. Queremos reducir el mundo y la verdad a lo que muestran los sentidos, desatendiendo lo que no registran. ¿Cómo sería la humanidad si entrenáramos nuestras capacidades desde pequeños? ¿Hasta dónde podría llegar la raza humana? Al final de cuentas, la espiritualidad es la exploración de estos mundos y la idea de que algo mayor rige nuestras vidas. Obviamente hay leyes que rigen el mundo de la materia y hay leyes que rigen otros mundos. La física cuántica ha sacado a la luz algunas de estas leyes, pero ciertamente quedan muchas por descubrir. A fin de cuentas, mientras tenemos un cuerpo físico, nos encontramos en casa en el mundo material, pero ¿cuáles son los otros mundos donde están los que ya no están aquí y al que iremos algún día? Considerar solo el mundo que vemos sería negar el comportamiento de las nanopartículas, sería ignorar que nuestro cuerpo está ocupado casi completamente por bacterias o que en nuestra piel hay colonias de ácaros. Negar mundos alternativos es negar las leyes del orden planetario y cósmico. En un periódico dijeron que los porcentajes realmente jocosos de nuestro genoma son que compartimos más del 90% con el chimpancé, algo que puede parecer más natural, pero también el mismo porcentaje con la mosca española y con el plátano. Ya sabemos que compartimos un 99% con el cerdo, al que tanto se maltrata. En fin, no somos nadie. Mira el cielo y vas a ver el infinito. Freud apuntó al concepto colectivo cuando reconoció elementos psíquicos que sobreviven al tiempo, que denominó residuos o remanentes arcaicos. Jung, por su parte, argumentó que no son meros residuos, sino que conforman la historia de la psique humana y forman parte de la base evolutiva y filogenética del ser humano. Igual que el cuerpo tiene un origen y una historia, le parecía importante tener presente la mente prerracional arcaica que crea los instintos primarios. Las fronteras de la mente arcaica, animista, no son rígidas como las racionales, pues tienen una lógica distinta y no necesariamente errónea. Para Jung, esta memoria ancestral vincula lo instintivo y lo racional, completando una realidad mayor que no se alcanza mediante el pensamiento intelectual. El hombre primitivo ve las cosas conectadas entre sí. Un animal que se comporta de una forma anómala o un hecho que no parece normal tiene un significado simbólico espiritual. Nos parece importante que una persona conozca su origen y sus raíces. Hay un larguísimo recorrido en cada ser humano, historias arcaicas e innumerables experiencias, y cada una de ellas aporta conocimiento y sabiduría. Si el pasado está lleno de malentendidos, ordenarlo orgánicamente va a tener un efecto espectacular, porque catapulta a la persona hacia adelante. Cada hombre primitivo buscaba la supervivencia con toda la lucha y poderío resultantes de tanta adaptación a circunstancias cambiantes. Perdemos toda esta riqueza si no nos armonizamos con el origen. En los árboles genealógicos llenos de información está escondido el potencial del alma familiar. Jung llamó arquetipo a patrones colectivos innatos
que incluyen la dimensión simbólica y se detecta en cuentos, mitos y leyendas, como si fuera un instinto primordial que aparece cuando se cruzan las energías conscientes e inconscientes. No son solo instintos sexuales, sino también de supervivencia y de anhelo espiritual, los que dan sentido a la vida humana. Freud trató básicamente el inconsciente personal. A pesar de la indudable importancia de la experiencia personal, es imposible alcanzar la percepción completa sin tener en cuenta lo grupal, lo simbólico y lo arquetípico. Los arquetipos son imprescindibles para completar el camino terapéutico porque están en la base de la personalidad. Con respecto al niño interior, como la psique colectiva ha vivido historias de tantas vidas y contiene tantas versiones de tantos niños distintos, va a mostrar las tendencias instintivas del arquetipo niño. Por debajo de lo racional hay una especie de guión hecho de cada arquetipo con el que conectas desde tu ángulo personal. Imagina que creas mentalmente la imagen de un perro. Ese perro toma vida propia y tendrá actitudes que pertenecen al arquetipo perro, añadidas a tu percepción de lo que es un perro. El arquetipo es, en muchas ocasiones, el autorretrato del instinto. Una abeja va a buscar una flor, pero debe tener en su pequeña psique una preimagen de una flor para poder detectarla. El instinto conecta con determinados guiones de cada arquetipo, que contiene todas las infinitas versiones posibles de sí mismo. Volviendo a la abeja, puede haber 1000 flores en el campo, pero ella busca y poliniza aquellas con cuya forma mantiene una correspondencia arquetípica. Podemos ver al ser humano completo. Puede que no sea consciente de ello, pero en esencia el hombre tiene todas las posibilidades de alcanzar una integración consigo y con el mundo. El ser es parte del todo, tal como una gota de agua de mar es independiente pero forma parte del mar. De ahí, cada persona dispone dentro de sí de todas las posibilidades para completarse. Debemos atravesar las dificultades para usar nuestros dones, conscientes de que la energía vital nos apoya en ello. Atravesando capas del pasado, encontramos lo que somos y nuestro potencial dormido. Las tendencias personales derivadas de contenidos inconscientes van a dirigir nuestra forma de ver y actuar en el mundo. Hay personas para las que la imagen es lo más importante, para otras es la intelectualidad, para otras la expresión corporal o artística. Son prioridades personales y familiares. No obstante, a todos interesan los temas básicos del ser humano. Veamos las diferentes áreas de la psique. Una de ellas es la madre. El arquetipo madre es universal, porque no hay nadie que no haya tenido una madre en todas las épocas, culturas y países. Es especialmente trascendente porque nuestro sistema nervioso se ha formado en este contacto íntimo durante los 9 meses de gestación, y así hemos creado una conexión de una profundidad inigualable con la madre. Según las vivencias personales y las creencias colectivas del momento, creamos una imagen de la madre perfecta. Esta creación individual pertenece al arquetipo madre, como un grano de arena pertenece a la playa. La playa sería el arquetipo madre, el granito, tu fantasía de lo que debe ser una madre. El conjunto de todas las infinitas madres posibles sería la verdadera representación del arquetipo puro de madre. Solemos idealizar a la madre al tener con ella un vínculo tan estrecho. Si tu madre fue fría contigo, vas a anhelar una madre cariñosa, cálida. Vas a buscarla toda la vida, sobrevalorándola, hasta darte cuenta de que es una idealización. Al tener un hijo puedes repetir el patrón, en contra de tu voluntad, o compensarlo, sobreprotegiendo tanto que el hijo se llegue a sentir invadido. Si tu madre fue invasora, controladora o autoritaria, el efecto va a ser que sentirás agobio cada vez que alguien te quiere influir o aconsejar sin que lo solicites. Solo cuando comprendas las circunstancias que hicieron a tu madre ser como es, podrás perdonarla y aceptarla. Es tan profunda la relación entre madres e hijos que se pasan energéticamente información muy precisa.
Un ejemplo es el caso de una paciente cuya madre estaba pasando por una quimioterapia y la que estaba perdiendo el pelo era la hija. Ahí se ve cómo la intensidad del vínculo puede llegar al extremo de provocar efectos físicos. Si esto pasa a nivel físico, imagina lo que pasa a nivel emocional. Una buena relación materna facilita la capacidad de expresar emociones, ternura y contacto. Actualmente en muchos hospitales los bebés son colocados en el pecho de la madre nada más nacer, porque mantener la continuidad del contacto materno facilitará la futura capacidad de relacionarse. Esta intimidad es tan simbiótica que, como es sabido, el bebé tarda un buen tiempo en darse cuenta de que la madre es una persona ajena. Una buena relación con la madre redunda en una buena relación con tu propia energía femenina. El arquetipo del padre. El padre, en la versión natural, sana, es aquel que enseña a los hijos cómo es el mundo y cómo manejarlo. Provee, protege, conduce, guía y aconseja. Si tuviste un padre ausente, cosa muy común en nuestra sociedad actual, tendrás un vacío de autoridad y de apoyo. En la vertiente negativa hay padres demasiado autoritarios o violentos, padres inmaduros que se comportan como niños, pues al no tener estructura ellos mismos no la pueden transmitir. También hay padres muy alejados de la emocionalidad, con una dificultad enorme de comunicación y expresión. Cuando falta el padre se suele compensar con modelos más lejanos, abuelos, padres sustitutos, tíos o profesores, que llenan el hueco temporal y parcialmente hasta que ocurra una aproximación emocional con el padre. Hay que tomar en consideración que los padres también fueron niños una vez, cosa que por lo general al hijo ni se le ocurre. Sus circunstancias fueron quizás peores que las actuales. Al comprender sus circunstancias y perdonar, podemos abandonar resentimientos e idealizaciones y como consecuencia aceptar y usar debidamente nuestra energía masculina. En el siglo XXI cabe hacer la reflexión de si los papeles de padre y madre se están solapando o disolviendo. Dar el pecho siempre fue un ritual íntimo y irreemplazable, pero hoy es común sustituirlo por biberones dados por terceros. Hay un alejamiento de la energía arquetípica original. La familia. En el teatrillo de la vida, la pareja y la familia son la materialización de nuestra necesidad de unión y pertenencia, porque generan la sensación de protección e integración. Es el grupo del que ha dependido tu supervivencia y soporte, tu pertenencia a un clan, algo tan importante para la vida emocional. En términos antropológicos, la familia sustituye al clan, que era el modelo de supervivencia de la especie en sus comienzos, pues asegura las necesidades emocionales y de desarrollo psíquico. Como el inconsciente relaciona a la familia con sobrevivir, el cortar con la familia se percibe como una amenaza de muerte. Los padres son el primer ejemplo de relación entre personas que ve y experimenta un niño. Según la relación sea armónica o disfuncional, la estructura psíquica del hijo será sana o distorsionada. Los hermanos representan una relación de igualdad, porque son compañeros generacionales y comparten los referentes familiares, por lo que deberían ser un apoyo. De ahí que cortar con los hermanos sea tan doloroso. Los gemelos son otro ejemplo de conexión intensa. El porcentaje de embarazos gemelares en los que uno de los dos fetos no consigue seguir su desarrollo en sus fases tempranas de la gestación es elevadísimo. Curiosamente, el superviviente siente con intensidad la pérdida de su compañero. Esto ocurre cuando los órganos todavía no están completamente formados, pero puede quedar un remanente emocional e incluso espiritual muy serio. Se ven con bastante frecuencia casos en los que se considera que tomar conciencia de esta posibilidad puede mejorar considerablemente un estado crítico de ansiedad. El libro recomendado sobre el tema describe que unos padres, ambos ecógrafos, descubrieron que el corazón de uno de sus gemelos latía con lentitud. El otro bebé acogió en brazos a su gemelo, hasta que el corazón dejó de latir. Luego se dio la vuelta y nunca más se movió.
por lo que la madre tuvo a partir de ese momento un embarazo lateral visible. El síndrome del gemelo solitario aparece en las personas que suelen preparar o comprar cosas de dos en dos y tienen un anhelo desmedido de completarse a través del otro. Los abuelos son el segundo escalón en la pertenencia a la familia. Si los padres enseñan la forma de conducta de seguir, los abuelos ejemplifican la manera de amar. Al no tener responsabilidad directa sobre los hijos, los abuelos suelen conectar profundamente con los nietos. Pueden llenar el hueco dejado por los padres. La ausencia de los abuelos puede dejar un escalón vacío, la falta de una retaguardia de seguridad. Los bisabuelos suelen ser los portadores de las ideas que la familia defiende a pecho descubierto y que direccionan sus prioridades. Los miembros destacados de la familia también van a tener un papel central en el psiquismo familiar, y los ancestros pueden formar fuertes alianzas inconscientes con los descendientes, llegando a convertirse en referentes significativos, aunque jamás lleguen a conocerse. Hay rasgos de comportamiento que llevan varias generaciones en el clan, y a veces un acontecimiento dramático pasado invade el inconsciente de un descendiente. De ahí que el estudio del alma familiar puede dar pistas imprevisibles importantes. La pareja. La energía masculina y femenina pertenecen tanto a hombres como a mujeres, y según esté colocada, va a generar armonía o conflicto interno. La típica lucha de poder entre las parejas también ocurre dentro de nosotros. Si las dos energías están en equilibrio y cada una ocupa su lugar, tenemos paz. Si una invade la otra y la quiere dominar, tenemos lucha y tensión. Como la vida siempre busca el equilibrio, a menudo una energía muy femenina se acopla con una pareja muy masculina y al revés. En el hecho de encontrar una pareja sistemáticamente infiel o excesivamente autoritaria, una muy sumisa o demandante, es donde se refleja el estado de tu pareja interna. Puede estar relacionado con los padres cuyas dinámicas has internalizado. Cuando equilibras los lazos de tu pareja interna, este estado interno se refleja fielmente en tu relación con tu propio género y también con el contrario. Es interesante mencionar que todo aquello que queda pendiente con los progenitores se suele reflejar en la pareja. Lo que no has resuelto con los padres muy probablemente lo proyectarás en la pareja, que es, al final, lo más íntimo que tienes. Esta es una clave. La idea de la media naranja ha estado en nuestro paradigma social durante mucho tiempo y por ello el inconsciente lo registra como una necesidad ineludible. Muchas personas se sienten infelices o fracasadas cuando no les funciona la pareja, algo tan idealizado en películas y canciones de corazones rotos. Es como si la persona que no tiene pareja fuera un verso suelto que no está cumpliendo su papel social. En los últimos tiempos esto ha dado la vuelta y parece haber ido al polo opuesto con prácticas sobre el poliamor, las relaciones abiertas que pueden estar reflejando una falta de compromiso o una negación a formar parte de un sistema que ha hecho daño. Tengas parejas o no, la completitud solo se alcanza comprendiendo que ya somos completos por naturaleza y que el otro es un compañero de vida, no el encargado de completar lo que falta. En cuanto al enamoramiento, consideremos que todos hemos tenido una experiencia simbiótica con nuestra madre y conocemos la sensación de sentirse mezclado con alguien. Queremos revivirlo con otras personas, ya que son momentos de contacto profundo de alma y la añorada experiencia de unidad. Sin duda, en la pareja reside la continuidad de la especie y todos los instintos naturales van dirigidos en este sentido y se han cristalizado en la idea clásica de pareja y familia. Aunque la pareja colma muchas añoranzas legítimas del alma, de cercanía, de complicidad y compañerismo, de intimidad sexual e instintiva, también requiere un trabajo interno muy profundo, pues el amor levanta todo aquello que es desamor. La intimidad hace que aparezcan los aspectos sombríos que todavía no están resueltos.
Sorprende que en terapia de pareja los dos suelen exponer la misma queja y al final están hablando de lo mismo. Hemos observado que suelen compartir una experiencia emocional común, como puede ser la pérdida de un progenitor, una ruina, una separación, un pariente que hace algún tipo de bullying. Esto provoca que se sientan emocionalmente en casa el uno con el otro. Suelen reaccionar con actitudes contrarias, por ejemplo, uno lo guarda y jamás habla de ello. El otro lo comparte habitualmente con los demás. En nuestra eterna búsqueda de equilibrio, el extrovertido necesita cerrarse y el introvertido abrirse, con lo cual se atraen energéticamente. El tetrillo de la vida se forma a través de atracciones y rechazos sutiles. Cuando te das cuenta de esto, todo toma una nueva perspectiva y ves que nada es casual. La ética es lo que nos diferencia como seres humanos de las otras especies. Tenemos un código ético propio y nos sentimos culpables cuando no cumplimos con él. El animal no tiene ética, es instintivo y su primer valor es la conservación de la especie, comer, reproducirse y seguir sus instintos. A partir de las ideas de la familia, la cultura del momento y los prejuicios sociales, formas tu código personal, que muchas veces queda desactualizado, con ideas que ya no pertenecen a la realidad del momento. La rigidez de este código, tanto personal como colectivo, es un freno para nuestro desarrollo, porque dictamina si estamos haciendo las cosas bien. Puedes estar en concordancia con la sociedad, pero no de cara a tu ser auténtico. Podemos dejar de ser nosotros mismos para agradar, para que no nos critiquen, para comprar amor de alguna forma y así fallarnos a nosotros mismos. Y cuando te fallas a ti mismo o transgredes alguna de tus propias normas, te sientes culpable porque has roto algo sagrado para ti y mereces castigo. En el fondo, la culpa es una invitación a actualizar tu código y ampliar tu horizonte espiritual. Cada vez que consigues mirar esta idea sagrada desde otro ángulo, tu ego pierde poder. Tanto si es algo que hiciste o dejaste de hacer, como si no lo estabas contemplando desde una perspectiva espiritual. A fin de cuentas, la vida es una gran maestra y es la que organiza todo el mundo energético que determina nuestra vida. Hayas hecho lo que hayas hecho, la vida lo ha organizado, ha conformado tu personalidad y tus anhelos. La vida presenta grandes desafíos, pero también brinda ayuda. Por un lado viene un palo y por otro la solución. Cada desafío es una oportunidad de desarrollar un potencial que estaba dormido. Muchas ideas que consideras sagradas tienen un origen cultural, cuando otras culturas tienen ideas opuestas. En Occidente, eructar es de mala educación, pero en algunas culturas es señal de haber comido bien. Estas ideas culturales limitan extraordinariamente. Puedes temer ir en contra del grupo y acabas encogiéndote, pagando un precio muy alto por adaptarte al rebaño, porque pierdes gran parte de tu individualidad y tus dones pueden no florecer. Muchas veces se da prioridad a las ideas y el corazón queda supeditado a un ideal por el que algunos han sacrificado su vida y su familia. El idealismo puede llegar al fanatismo, que no ve nada más que sus propias ideas. Volviendo al ejemplo de la madre, la maternidad es símbolo de amor incondicional, de sacrificio, sacro oficio, de abnegación. Esa madre perfecta no existe en la faz de la tierra. Al compararse con ella, prácticamente todas las madres consiguen todas las medallas en el podio de la culpa. Nuestra inseguridad de nacimiento hace que hagamos enormes concesiones con grandes consecuencias. Es la causa básica de la búsqueda de poder mundano, que puede llevar a la persona a hacer cosas condenadas por su propia ética y sacrificar cosas sagradas, porque sentir poder sobre el otro da seguridad y además agrada al ego. Esta necesidad acaba llevando a la humanidad a conflictos, enfrentamientos, guerras y al olvido absoluto de las cosas que son realmente importantes. Y uno de los problemas más cruciales de hoy en día es la falta de sacralidad, por la que hasta ahora las cosas más importantes se han banalizado. Todos estamos metidos en un viaje que no tiene ni principio ni fin. Además, no tenemos ni idea de dónde venimos ni a dónde vamos, y justamente de ese misterio brota la necesidad de lo sagrado. Desde los comienzos de la humanidad siempre se ha buscado un sentido sagrado en la vida.
Si una entidad superior nos crea, asiste y acoge, la vida deja de depender del ego, al que le cuesta aceptar que no somos del todo creadores, sino más bien ejecutores o protagonistas creativos. Si hay una autoridad mayor, somos sus funcionarios, equipados para llevar a cabo lo que demande. Esto al ego no le gusta nada, obviamente. Muchos de los valores, considerados sagrados, desde hace siglos siguen siéndolo hoy, aunque lo despreciemos. Como decía una profesora de filosofía, el hombre inventa dioses y luego se arrodilla ante ellos, los teme y trata de ganar su beneplácito. Jung afirmaba que no acudimos a los dioses, pero acudimos a somníferos, comidas, pastillas, drogas y alcohol para que nos proporcionen estados de éxtasis. Algunos dioses siguen viviendo en nuestra realidad cotidiana. El dios miedo tiene muchos devotos, el dios dinero también. Percatarse de que hay un plan mayor, trascendente, dota a la vida de mayor paz. La vida tiene leyes no escritas, sagradas e inexorables, bien visibles en la naturaleza. Cuando vamos en contra de ellas, entramos en un camino de separación. Puedes ver tu vida como un teatrillo en el que estás contribuyendo al todo con tus experiencias, que son una mínima parte de todas las experiencias posibles. Seguramente necesitemos situaciones desagradables para descubrir nuestras aptitudes dormidas. El sentido misterioso de la vida nunca lo vas a comprender por completo, pero es fascinante justamente porque nos intriga y queremos descifrarlo. La trascendencia conecta con ritos porque son simbólicos y nos transportan al mundo de la energía. Banalizar los ritos es una pérdida porque a lo verdaderamente sagrado se accede a través del símbolo que te lleva más allá de la razón. Por medio de tus propios símbolos puedes construir rituales de reconexión con la trascendencia. Si eres una persona apasionada por la naturaleza, puedes ritualizar un paseo por el campo. Si eres una persona comprometida con lo social, utiliza un símbolo social, como organizar un evento, que será un portal para que lo inconsciente pase energía vital por esa vía. Sobre el dinero proyectamos todo lo que tiene relación con el poder, la seguridad, la protección e incluso la estabilidad. Tener dinero significa tener recursos vitales, posibilidad de cobijo, de ayuda, de tener propiedades, incluso de comer y beber, de mostrar un estatus social. El dinero hoy día es un poderoso dios, aunque sea virtual, irreal, cifras en el aire. Como todo símbolo tiene una vertiente constructiva y otra destructiva. Así podemos ver en él nuestras aspiraciones cumplidas y también la forma de esconder nuestras sombras. Podemos culpar al dinero como la causa raíz de conflictos familiares, guerras y grandes crisis, pero la famosa frase «el dinero da la felicidad» ha calado hondo. Probablemente lo más inteligente es darse cuenta de que el dinero es energía en potencia. Como decía Jung, el dinero es energía acuñada. Somos capaces de matar por dinero, traicionar por dinero, todo por defender nuestra seguridad. Cuando se trata de herencias, los abogados ya preguntan de entrada, ¿y todavía se hablan? El dinero materializa injusticias y favoritismos. A veces hay resentimientos que se guardan durante años y años por una injusticia monetaria, un engaño, una persona desheredada. Vivir en función del dinero puede redundar en agobio y estrés, pero la falta de dinero se siente como una pequeña muerte, como si no tuvieras capacidad, imaginando el desprecio de toda la sociedad. Con tal de tener dinero, mucha gente vive amargada, con un trabajo que no le gusta o un estilo de vida insatisfactorio, entornos que no disfruta. En realidad hablamos de un metal y unos trozos de papel, pero lo que proyectamos en el dinero refleja nuestra manera de usar nuestra propia energía. Si eres tacaño con tu energía. Si eres generoso con tu energía. Si eres desorganizado con el dinero, tu cabeza no está bien amueblada. Si eres manirroto, tienes una falta de control generalizado. El tío Gilito es un símbolo famoso de cómo acumular el dinero es acumular energía. Infelizmente, hoy día, la sociedad occidental, en su afán material, dejó de lado la nutrición del alma y del espíritu, porque rige la idea de escasez.
Nos fijamos en lo que falta, en lo que no tenemos, perseguidos por un fantasma de pobreza y desamparo. De la misma manera en que de una planta brota una flor, de cada ser humano brota un don especial, y cuando lo encuentra y lo ejercita, podrá disfrutar de la abundancia natural de la vida. La abundancia es una ley universal, pero una mente escasa provoca una vida escasa. El arquetipo dinero también conecta con la necesidad de ser vistos, reconocido y validado por nuestros congéneres. A veces es más importante presumir de algo que gozar de una vida plena. El dinero, al ser energía, debe generar movimiento, ganas de vivir y de hacer cosas. Nuestra cuenta corriente debería ser fluida, ni dinero acumulado que represente una energía estancada, ni números rojos que sería quedarse sin energía. Dinero y merecimiento van de la mano. Si tienes escasez es por creer que no mereces dinero e inconscientemente buscarás la manera de perderlo. Hay gente que nunca consigue ahorrar, siempre pasa algo, siempre aparece un gasto extra. No es una casualidad. Por el contrario, si vienes de una familia pudiente, puede no pasar por tu cabeza la idea de que el dinero es finito y no sepas cómo manejarte cuando venga una época de vacas flacas. La imagen es el arquetipo de la forma. Consideremos que todo lo que tiene forma tiene una existencia limitada, pues no puede ser más que aquello cuya forma ha tomado. Una mesa es una mesa, no puede ser nada más. Tú eres tú, y no puede ser nada más. Luego, la forma nos separa de la eternidad por un tiempo. En el caso de los humanos, la imagen es nuestra tarjeta de visita. Tal como te presentas visual y energéticamente, así va a ser la recepción del grupo. De ahí la importancia que se da al físico, la belleza, la estética, estar gorda o delgada. Impone un ideal de belleza al que no llegan el 99% de las mujeres, lo que crea muchas veces complejos absurdos. Muchos hombres no atienden sus emociones, priorizando objetivos como ser un directivo, destacar en un deporte o conquistar un montón de mujeres o de hombres. El famoso ¿qué dirán? Causa estragos y puede viciar el comportamiento al crear vergüenzas y encogimiento. La ostentación lanza al mundo un mensaje de pseudo-importancia y superioridad, tapando una enorme inseguridad que se trata de disimular, pues una persona segura y realizada no necesita del beneplácito externo. Una cosa es sentirse bien en su cuerpo y a gusto con un modo de vestir, otra es hacerlo con la aceptación del grupo. En el caso de la anorexia, por ejemplo, el exceso de importancia en la imagen corporal puede llegar a provocar la muerte por verse gorda sin serlo. Hay que tener en cuenta que el cuerpo responde de manera directa a la valoración de la mente. Tu cuerpo tiene la forma que corresponde a tu frecuencia energética. Si quieres cambiarlo, cambia tu energía. Además, su función es ser un termómetro, avisar de lo que necesita atención. Dolores y tensiones corporales están dando indicaciones precisas sobre puntos sin resolver en el psiquismo. También es importante mencionar que el cuerpo tiene una capacidad impresionante de recuperación y sanación. Si lo tienes en cuenta, lo ayudarás a mantenerse sano. Porque, ¿qué entendemos por salud? Un símil de la energía vital es un río limpio, donde fluye el agua oxigenada y filtrada al pasar por su lecho. Energía fluyendo en el cuerpo, agua fluyendo en el río, movimiento, oxígeno, limpieza. Salud es cuando la energía vital fluye hacia todos los órganos y la mente tiene espacios entre acción y acción. Ese punto óptimo que llamamos salud va asociado al mínimo gasto energético, para que el cuerpo funcione perfectamente y que el sobrante esté disponible para el disfrute de la vida. La salud va asociada a una relación armónica mente-cuerpo. Miedos, preocupaciones y tensiones hacen que la reserva vital no fluya, lo que produce problemas de salud física o mental. Mantener el estado energético adecuado conlleva una disciplina mental, que no siempre somos capaces de mantener. Cuando no hago un gasto justo y adecuado de mi energía, no queda lo suficiente para mantener los órganos en equilibrio. La ansiedad es una de las dolencias de nuestro tiempo, porque solemos vivir en alerta, como si la alarma de incendio estuviera sonando continuamente.
creando peligros ilusorios. Si pierdo mi trabajo, ¿cómo pagaré mis cuentas? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si...? La tensión que creamos con nuestros propios pensamientos, imaginando situaciones que posiblemente nunca llegarán, gasta nuestra energía. En este momento histórico hemos perdido contacto con los ritmos naturales, con un exceso de tareas y acciones, de tal manera que el tiempo, que no se puede comprar con dinero, se ha vuelto un recurso escaso. Recordemos que Cronos era el titán que se comía a sus hijos. En este momento, indiscutiblemente, Cronos está disfrutando de un gran almuerzo. Lógicamente, nuestra salud se resiente. El resentimiento es otro gran enemigo de la salud, pues como su nombre lo indica, hace que vuelvas a sentir lo mismo una y otra vez. Algunas personas viven en un estado profundo de ansiedad, imaginando problemas de salud no existentes. También hay personas que creen que el cuerpo aguanta todo y lo someten a excesos. Como todo en la vida es el camino del medio, también aquí no se trata de vivir para el cuerpo, pero sí cuidarlo con mucho mimo. Muchos venenos son saludables en dosis pequeñas, pero se vuelven letales en grandes dosis. Hay personas que por circunstancias tienen contacto diario con la enfermedad, como médicos, enfermeras, cuidadores. Su mente gira alrededor del cuerpo de manera continua. Para otros, el destino determina que tengan que convivir con una enfermedad. Pueden sentirse culpables de estar enfermos y por el peso que cargan los allegados. Pero también es verdad que las enfermedades pueden enseñar mucho y provocar cambios drásticos. La enfermedad puede tener un carácter iniciático. El sabio es un arquetipo básico, ya que está relacionado estrechamente con la conciencia. No hay conciencia sin sabiduría, y no hay sabiduría sin conciencia. ¿Pero qué es la sabiduría? Hay que diferenciar entre sabiduría, conocimiento y datos. El conocimiento es tener los datos completos sobre un tema, y la sabiduría es relacionar este conocimiento con los distintos campos del universo. La sabiduría siempre relativiza. Al interrelacionar todas las cosas, el conocimiento, por el contrario, tiende a la totalización. La sabiduría amplía el conocimiento, que corre el riesgo de autolimitarse. El conocimiento unido a la experiencia propicia la sabiduría. En este momento histórico, la información satura, el conocimiento no tiene profundidad y la elaboración sabia se dificulta. Posiblemente este conocimiento superficial sea la causa de la crisis estructural de nuestro sistema actual, al haber confundido la sabiduría, algo universal y de exquisita calidad, con la información. Sin embargo, el arquetipo del sabio nos sigue esperando y siempre lidera el próximo paso de la humanidad. Cada persona tiene un sabio interior que, si es escuchado, va a ordenar los conocimientos adquiridos y ayudar en la adaptación al medio. En este sentido, la terapia es una expresión del sabio, ya que la palabra terapia es sinónimo de sanación y etimológicamente significa alivio. El malentendido es todo aquello que contraría las leyes universales. Sin embargo, alinearse con ellas propiciará un fortalecimiento. Por esta razón, la alquimia busca la piedra filosofal, que pretendía deconstruir lo que se había unido de forma confusa y distorsionada, para llegar a una nueva unificación. Tesis, antítesis y síntesis, dando sentido a algo que antes no lo tenía. Desde esta perspectiva, la piedra filosofal es la síntesis evolutiva de los dos opuestos. El sabio es el alquimista, capaz de producir y traducir esa síntesis dentro de cada uno de nosotros y crear nuestra piedra filosofal propia. Esta dualidad, mires donde mires, la armonía es la síntesis de todos los posibles pares de opuestos. El símbolo es el puente que une consciente e inconsciente. Es una entidad dual, una imagen acompañada de una emoción, que levanta un contenido dormido del inconsciente de la persona. En otras palabras, el símbolo es algo externo que expresa un contenido interno. Por ejemplo, el anillo de una persona casada simboliza el compromiso que ha tomado con respecto al matrimonio. Representa la unión con otra persona. Es una forma de informar, un link que tiene un sentido cultural específico. En el inconsciente, el mismo símbolo tiene un contenido más amplio,
pues un círculo es algo encerrado en sí mismo y puede representar otro tipo de alianzas, como las monjas, cuya alianza no significa unión a una persona física. Estrecharse las manos dentro de nuestra cultura significa un acuerdo entre dos personas. Lo mismo pasa cuando un grupo viste la misma camiseta y se sabe que pertenecen a un mismo equipo. Son ejemplos de símbolos que poseen un significado cultural de unión. Una alianza puede ser con una idea, con un grupo, con una nación, con una persona. Esto puede hacer que la persona sueñe con un anillo, siempre que quiera reflejar una alianza determinada. Si en un momento necesita aliarse con compañeros, podrá soñar que comparte un anillo con ellos. Muchas veces un símbolo va a despertar en el interior de la persona un contenido del cual no era para nada consciente. Un caballo galopando es una metáfora que representa la libertad. Pero si una persona ve un caballo galopando al recibir una noticia trágica, este símbolo va a quedar impregnado del sentimiento de tristeza. Luego, cada vez que ve un caballo galopando, puede volver a sentir lo mismo. El significado que una persona da a un símbolo concreto puede solapar un sentido universal. En otras palabras, el símbolo está formado por la imagen, el sentido que se le da. El caballo puede ser símbolo de libertad o de una desgracia. Un hombre, por sus circunstancias vitales, nunca pudo expresar sus emociones. Aprendió a callarse y solía llevar una sonrisa puesta para agradar a los demás y protegerse. Manifestó que sentía un nudo en la garganta. Se le pidió que visualizara una imagen simbólica en su garganta y automáticamente apareció en su mente un volcán en erupción. De pronto sintió una necesidad apremiante de gritar. Esta imagen simbolizaba una necesidad incontenible de sacar de su interior todo lo que guardaba y no se atrevía a expresar. Tuvo que seguir su impulso de romper esta contención de tantos años, llegando a soltar una especie de grito primal que liberó ese nudo de su garganta. En este caso, el símbolo permitió la erupción del contenido reprimido, provocando una enorme sensación de alivio y ligereza. A través del símbolo, el pasado y el futuro se unieron en el presente, dándole conciencia de que a partir de ese momento tenían la necesidad ineludible de expresar sus pensamientos y sus emociones en cada situación de vida. En un ejercicio de visualización, el símbolo de un bebé levantó una reacción desmesurada en una persona cuyo nacimiento había sido violentamente rechazado y además acompañado de un problema físico importante. Aunque relataba todo ello tranquilamente y también describía este rechazo sin alterarse, no tenía ni idea de cómo estaba todavía afectada por ese hecho. La imagen del bebé hizo que saltara todo lo guardado, hasta el punto de que por un momento quedó totalmente embargada por esa emoción intensa, que por fin fue liberada de su inconsciente. Aquí lo importante es darse cuenta de que aunque uno no sepa lo que está retenido en su interior, este contenido está afectando poderosamente su vida. En palabras de Jung, la imagen simbólica es la expresión más clara que lo inconsciente puede ofrecer, ante una situación aún confusa y no comprendida del todo por el consciente. En el caso relatado, la persona tuvo la ocasión de despedirse de este sentimiento de rechazo y además resolverlo. Estos casos muestran cómo el símbolo es la maquinaria que transforma la energía dentro de la psique. Es decir, el símbolo es un reclamo que nos retrotrae a una situación conflictiva con la mayor facilidad, siempre con idea de dejar el tema ordenado. A fin de cuentas, terapia es ordenar, para que la energía pueda fluir de forma fácil y sea posible usar la energía retenida por un trauma no resuelto. A veces, ver un vehículo de hace décadas nos puede llevar mentalmente a aquellas vacaciones que teníamos olvidadas. Una camiseta de un color determinado nos puede llevar al día de una fiesta. Por ello el símbolo es tan utilizado en marketing y publicidad, puesto que si es lo suficientemente colectivo, puede conectar algo personal con el producto en venta. Todo lo que tiene forma puede ser un símbolo. Solemos proyectar en el exterior todo lo que sentimos y pensamos. Los objetos tienen un significado. Una silla
sirve para que alguien se siente, pero si estabas sentada en una silla cuando tu novio te comunicó que quería terminar la relación, las sillas van a tener un contenido emocional particular. Por esa razón, las mismas cosas tienen significados diferentes cuando son expuestas a distintas personas. Son significados subjetivos, no comprensibles para el observador que no conoce la historia y situación actual de la persona. Esto solo se puede hacer preguntando cuál es el significado que le da a los símbolos para descubrir lo que había escondido tras ellos. El símbolo es de naturaleza dual, una parte es consciente y la otra es inconsciente. De modo que sintetiza de una forma nueva y única las dos partes constituyentes de un conflicto. Por lo tanto, el símbolo conlleva la transformación en sí mismo, y su función es levantar un contenido inconsciente vital para una persona que está sintiendo tensión. Otros ejemplos de símbolos vivientes son las películas o series, los mitos en los que podemos ver nuestras propias dinámicas y patrones, expuestos en la carne de otros personajes. Muchas veces verlo ahí fuera nos proporciona estrategias para poder sanar nuestras propias dificultades. Cuando esto ocurre de una manera generalizada y casi universal, es cuando una película se convierte en un éxito o un bestseller, como un libro, pues expone una necesidad transversal en ese momento histórico. Además resuelve la problemática de un modo satisfactorio y realista, aunque sea de una forma imaginativa. Por eso las películas nos llevan a grandes emociones, aunque la descripción de una película muchas veces no coincide entre una persona y otra, porque sus contenidos inconscientes difieren y su atención se fija en detalles distintos. Esto ocurre con especial intensidad cuando la película deja el final abierto y posibilita que la reflexión de cada uno le busque el desenlace. Cada uno va a imaginar lo que va a ocurrir a continuación, implantando en la historia la semilla de su propia experiencia. Con ello va a proyectar en el futuro lo que cree que será lo más probable o lo más conveniente y adecuado, lo que obviamente estará íntimamente relacionado con el contenido de su propio inconsciente. Para nuestra mente consciente, lo más espontáneo y natural es expresarnos con la palabra. En nuestro mundo occidental, la mayor parte de las personas pueden leer y escribir. Olvidamos que desde hace muy pocas generaciones, nuestros ancestros eran alfabetos y transmitían la información a través de ritos o oralmente, que funcionaban como códigos. El símbolo era el elemento estructurador de parábolas y metáforas, que daban una enseñanza sobre el modo adecuado de comportarse, dirigido a una sociedad iletrada. Con la llegada de la alfabetización, se consideró que el lenguaje ritual es arcaico o innecesario. Lo cierto es que la mente inconsciente se ve todavía completamente fascinada por el poder de una imagen que levanta emociones. Por ello, sigue siendo el lenguaje con el que habrá que hablar del inconsciente. Como casi todo lo que está vivo suele tener ojos para ver, nuestra mente asocia la realidad con lo que tiene forma y proyecta sobre ella emociones, anhelos y deseos. Acabamos olvidando la existencia de otros mundos. Si en lugar de ojos tuviéramos microscopios, estaríamos viendo un mundo repleto de bichitos, de formas increíbles, que es tan real como el nuestro. Por lo tanto, la forma está asociada a nuestra concepción de la vida desde el comienzo de los tiempos. Nos dan temor los espacios donde no hay una forma a la que poder agarrarse. El símbolo sería un traductor de la energía, pura e invisible, que tiene diferentes cualidades que no sabemos diferenciar ni entender sin la ayuda de la forma. Los hindúes lo codifican en diosas, otros a través de mandalas. Los chamanes ponen nombres a las fuerzas de la naturaleza, todos tratando de mostrar al consciente las cualidades de la energía sin forma. En el caso del símbolo estamos hablando de formas que han comprometido o potenciado extraordinariamente nuestra supervivencia y nuestra adaptación. Son una especie de auto-jeroglífico, guías invaluables para seguir nuestro camino de vida. El símbolo codifica una energía en una imagen singular que transmite un mensaje. El idioma chino también usa sinogramas que no entiendes, porque es un código desconocido.
El símbolo siempre te va a contar algo importante de la persona, pero no te va a contar la historia completa, como lo hace el sueño. En el sueño se ve la lógica del lenguaje inconsciente. Cuando tratas de entender un sueño, lo vas separando y juntando parte a parte, igual que las letras de una palabra. Dado que cada símbolo puede tener varios significados, cada sueño tendrá un sinfín de sentidos distintos. Lo acabas encontrando porque su contenido está íntimamente ligado a aquello que ocupa la mente del soñante, proporcionando una dirección. El sueño te da una historia con comienzo, medio y fin, y por eso es comprensible. Freud fue el primero que empezó a estudiarlos a través de la técnica de la asociación de palabras. Jung consideraba que era una técnica muy pobre para la riqueza que tiene el sueño, pues no cubre toda la información que transmite. Puede ocurrir que una asociación de palabras lleve a la persona a un lugar completamente desligado del contenido del sueño. Por eso encontró que la interpretación del sueño completo era más interesante porque no se desvía de su núcleo. Todos tenemos una parte de la mente originaria que se ve impresionada por contenidos arcaicos o arquetípicos. Por ejemplo, una película de personajes fantásticos. A la vez tenemos una mente racional más moderna que estructura la realidad del espacio-tiempo, trabajo de lunes a viernes y descanso el fin de semana. El símbolo hace la reconexión del pasado emocional con el presente, para construir un futuro donde ese pasado está sanado. Se manifiesta en todo tipo de contenidos artísticos, canciones, bailes, pinturas, esculturas, que provocan sentimientos o conciencia de algo que está ocurriendo. Es relativamente reciente la inclusión de palabras en la música, pero desde siempre la música ha despertado en las personas contenidos emocionales importantes sin necesidad de letras y palabras. El marketing también usa símbolos en profusión, así como palabras simbólicas que puedan repercutir en toda la sociedad. Se hacen estudios muy exactos sobre el impacto de cada imagen y la forma de combinar palabras, que no dejan de ser símbolos, siempre para llegar al mayor público posible. ¿Qué efectos tiene el símbolo? La propia etimología de la palabra símbolo indica que propicia la unión de dos cosas que están separadas. Su efecto es reparador porque crea un producto nuevo que surge del conflicto entre dos partes que se habían separado. Su papel principal es unir opuestos que han estado separados en el tiempo. Tiene este efecto emocional brutal justamente porque está tocando el fondo del alma que muchas veces desconoces. Cuando surge un símbolo en tu mente, de repente te llevas una especie de sobresalto, pero enseguida te das cuenta de que algo desconocido está siendo tocado, lo que hace brotar una emoción muy sorprendente. Mantener un símbolo unificador en la mente produce un efecto sanador, porque está asentando en el inconsciente un estado nuevo, al levantar de las profundidades de tu ser algo integrador. Cada vez que repites la imagen mentalmente vas a alimentarte energéticamente de ella. Un sueño que te sorprende puede tenerte todo un día en vilo, dándote una satisfacción enorme porque has develado un lugar íntimo al que por lo común no llegas. Igualmente, puedes estar triste todo el día. En terapia, una de las cosas más sorprendentes es ver cómo el paciente reacciona a su propio producto simbólico. Se sorprende y reacciona de una forma mucho más profunda y auténtica que cuando el terapeuta le sugiere cosas. Es mucho más transformador lo que brota de uno mismo. Reconoces de golpe lo que significa para ti, siempre con una emoción asociada. Recordar el símbolo es el pasaporte hacia un estado de conexión que se enraiza y asienta en lugares inalcanzables a través de la palabra. De tu inconsciente sale lo que tiene que ver contigo y ese material vale oro. Contiene la problemática y también la solución. No en vano muchos descubrimientos científicos han brotado de sueños solucionando un problema con el que la ciencia había luchado en vano. Así ocurrió, por ejemplo, con la molécula del benceno, cuyo descubridor no sabía qué forma darle para que tuviera sentido dentro de la química orgánica, y soñó con una serpiente que se mordía la cola. Comprendió entonces que la molécula del benceno podía tener una estructura circular.
Muchos momentos eureka no son más que la expresión más pura de una irrupción simbólica en tu mente. Si eso ocurre en la ciencia, ocurre también en terapia. Muchas veces no sabes por dónde seguir y aparece en la mente una información simbólica, señalando una dirección que no falla nunca. Esas inspiraciones tienen un poder transformador inmenso, porque de ti no puede salir nada que no sea tuyo. Una polémica muy actual es la que hay entre los psicólogos y los coachings, en cuanto a cuál es la pregunta que hacer, ¿por qué o para qué? Actúa un individuo de una manera determinada. El por qué aborda el origen del problema y se focaliza en por qué, es decir, por dónde resolver, y el para qué apunta a la finalidad que busca la acción y está relacionada con el futuro. En realidad lo interesante es tocar las dos cosas y es justamente eso lo que hace el símbolo. El símbolo ayuda a personas que han estado únicamente enfocadas en el futuro, centradas en los deseos del ego. Al contrario, hay gente que indaga interminablemente en los orígenes, sobredimensionando sus dolores, y también conceptos como vidas pasadas o ancestros lejanos que creen que están ligados a su historia. Esto lo ejemplifica una persona que en una experiencia regresiva se ha visto abusada en una vida pasada y sigue victimizada por ello. Le sirve de excusa para no asumir la responsabilidad sobre su vida actual, que queda frenada por esta creencia. El caso opuesto lo encontramos en personas que se pasan la vida buscando éxito tras éxito, cuando en realidad quieren conseguir el reconocimiento de su padre, sin llegar nunca a creer que es suficiente. Somos muy sensibles a lo que nos pasó cuando éramos niños y esto genera una manera de funcionar. El símbolo es reparador porque ocurre en el único momento donde pueden surgir las soluciones, el presente. Su propio nombre lo indica, un regalo perfecto. Un último efecto del símbolo es que es un productor de sentido. En muchas ocasiones el símbolo hace que todo cobre sentido. Algo conocido y a la vez una sorpresa, porque muestra lo que ni el terapeuta ni la propia persona conocían de antemano. Así la persona se ve gratamente inundada por una información recibida de un lugar más allá, que resuelve la ecuación de un pensamiento perturbador o de una emoción limitante, con la que ha cargado durante tanto tiempo. La aparición del símbolo revela un sentido oculto y la persona puede encajarlo con un plan mayor y abrirse a la trascendencia. El símbolo siempre da paso a la trascendencia, es una especie de eureka psicológico que impulsa a la persona al crecimiento, porque dota a una situación doliente o complicada de un sentido evolutivo. Es como si la persona de pronto comprendiera, he sufrido pero ha sido para esto, lo cual le da a lo ocurrido una perspectiva totalmente diferente. Es importante recalcar que la visión científica de nuestra sociedad actual no tiene una gran apertura hacia la actitud simbólica, cuando el símbolo requiere precisamente apertura mental, porque al tener una parte consciente y otra inconsciente, nunca será comprendido del todo por el intelecto. Una persona sin esa apertura va a perder la información y el direccionamiento implícito. Consideremos que el inconsciente tiene la información de millares de experiencias que han sido vividas por muchas veces por todos los humanos. Además, no es algo aleatorio, el símbolo toma una forma particular para ese momento y esa persona concreta. Es como recibir una correspondencia personalizada que o la dejas en el buzón o la abres y lees. Desconfiamos porque desconocemos y tememos este espacio mayor transpersonal sagrado de donde procede el símbolo. El primer paso para incluir el símbolo en tu vida es prestarle atención, si no, su presencia no tiene ningún efecto. Al atenderlo es cuando comprendes el motivo de su aparición. Como este símbolo es tuyo, el siguiente paso es sentir lo que significa para ti. Decimos sentir porque no es solo pensar, si conoces lo que representa, sino conectar con él desde una perspectiva intuitiva. Hemos visto que muchas personas dudan cuando lo que viene es lo perfecto para ellos. Es importante aprender a sentir el símbolo, lo que significa contemplarlo sin ningún tipo de prejuicio y conectar
con un significado profundo. Para ello hay que dejar la mente por completo en blanco y dejar venir libremente lo que sea. El inconsciente no se equivoca, no hay un símbolo que encaje más o menos, es siempre exacto y perfecto. Hay que confiar en él. El siguiente paso es hacer como si tú fueras el propio símbolo. Si el símbolo es un pan, sentir qué es ser pan. ¿Cómo se siente el pan? Sentir los límites del pan, su consistencia. Los humanos tenemos esta capacidad innata de identificación con cualquier cosa. El punto central en tu conexión con el símbolo es no darle una connotación moral de antemano, ni positiva ni negativa, sino recibirlo de una forma completamente neutra. La intención es captar su calidad energética, aunque también puedes considerar su funcionalidad. Por ejemplo, si el símbolo es un reloj, obviamente tendrá que ver con el tiempo. Si el símbolo es comida, tendrá que ver con nutrición. Al ser una manifestación del inconsciente, el símbolo siempre busca que la vida prosiga y se amplíe. A veces, por la gran fascinación que produce el mundo simbólico, vemos a personas que tratan de identificar compulsivamente señales por todos lados. Por ejemplo, números que coinciden, personas o nombres que se repiten. Es una práctica que puede incluso ser peligrosa, pues jamás debemos perder la conexión con la realidad física en la que estamos inmersos, por muy atractivo que sea el mundo simbólico. También es muy importante no quedarse apegado al significado que tuvo un símbolo en un determinado momento, porque muchas veces su significado cambia. El símbolo comanda nuestras emociones, impulsos, añoranzas y formas de reaccionar. Si fuéramos conscientes de la influencia del símbolo en la vida, el inconsciente colectivo se estaría ordenando. Daríamos un salto cuántico porque el símbolo produce expansión, conectando lo emocional y lo espiritual. Vivimos en un mundo de energías de múltiples frecuencias que se atraen o se repelen, formando así un dibujo invisible, los diferentes guiones que se entremezclan y van creando el teatrillo de la vida. Bajo este entramado hay un plan mayor que se manifiesta a través de este juego de energías, que originan y dan forma a la materia y además empuja a sus creaciones a experimentarse. El ser humano es dirigido por estas energías, pues muchas veces cree que algo lo hace por una razón y en realidad está siguiendo el plan mayor sin saberlo. El intermediario entre el plan mayor y la vida en la materia es el inconsciente, que funciona como una antena de televisión que hace comprensible la información energética invisible, traduciéndola mediante la forma, que es el símbolo. La energía contiene información trascendente, pero la mente necesita la traducción simbólica, pasarla a una forma, para comprender su significado y además ha de estar libre de pensamientos para poder captar el mensaje. Si los circuitos están ocupados con ideas repetitivas, concentrados en pequeñeces, no hay espacio para percibir lo que aporta este mundo energético, ni para comprender su mensaje. Ver las frecuencias energéticas como determinantes de los hechos nos proporciona una lectura completamente distinta de lo que es la vida. Percibes otro mundo bajo el mundo material que nos muestran los sentidos. Una realidad que va siendo desvelada por el inconsciente. La mente recibe lo que necesita y además se completa, no a través de una persona, una situación, la naturaleza u otro ser vivo en sí, sino a través de la energía específica que aportan.